Ahí también me quedo preguntado. Las notas del primer certamen las tenían ustedes y yo, ¿no? Sí. ¿Y cómo las traen? No fue tan No bien. fue, no. Chuta, pero ¿cómo? O sea que aquí se van a repetir el plano. Claro, si yo lo he dicho hartas veces, lo que necesito aquí yo es lo que tienen antes ustedes. Entonces, si les va mal en eso, sí, que la probabilidad que, a no ser que yo les dije que ustedes estudien, saquen las dudas y hagan las preguntas y no tengo problema en ayudarlos, pero tienen que manejar lo anterior. Bueno, pero no es difícil, sí. Yo creo que algo tienen que haber aprendido, ¿sí? Con el profesor. El John Milton. Ya, bueno, estábamos viendo, ¿no es cierto?, los sistemas trifásicos. Yo en realidad le había dicho que se considera una fuente trifásica, ¿cierto?, con tensiones entre líneas y entre fases. Y la característica que tiene en realidad es que son tensiones con la misma magnitud, ¿cierto? Solamente lo que varía es el ángulo de fase, ¿no? Y la verdad que el resto, como digo, es simplemente la forma que nosotros la vamos a conectar, ¿cierto? Y ahí vamos a ver entonces que existen dos tipos de conexiones, que es la conexión en triángulo, ¿no es cierto?, o delta, y la conexión estrecha, ¿ya? Ahora, en las tensiones, ¿no es cierto?, que uno tiene en este caso en el generador trifásico, las tensiones de línea y las tensiones de fase se relacionan, ¿no es cierto?, una porque hay una relación entre ellas que equivale a raíz de 3 veces una de otra, ¿ya? Es decir, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿ya? Y lo otro entonces es el ángulo que existe de fase entre ellas mismas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí entre la tensión en la línea A y B y la tensión, ¿no es cierto?, A, que para nosotros después esto lo vamos a referir, ¿no es cierto?, al caso de la tensión en neutro o de fase. Esta tensión de fase va a estar a su vez atrasada respecto de la línea, ¿no es cierto?, en 30 grados, exacto, ¿ya? Lo mismo en la otra, ¿ya? Es decir, las tensiones entre líneas están desfasadas a 120 grados, ¿ya? Y a su vez la fase que corresponde, ¿no es cierto?, a la línea AB, por ejemplo, está además atrasando esta a la de línea, es decir, la de fase atrasa a la de línea 30 grados. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Y a su vez, ¿no es cierto?, entre ellas también están desfasadas 90 grados, ¿ya? Ahora, en realidad, como le dije el otro día, ¿cierto?, eso uno lo tiene que considerar simplemente como si fueran 3 señales monofásicas que están desfasadas, ¿no es cierto?, 120 grados, ¿cierto? ¿Ya? De manera tal de que en realidad, ¿cierto?, cuando tenemos nosotros carga equilibrada, que es el caso más visto en realidad desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, porque facilita mucho el análisis, ¿ya? Es prácticamente trabajar por circuito monofásico. Es decir, vamos a tener un circuito equivalente monofásico, igual que el que ustedes ya vieron, ¿cierto?, con la única consideración de que como yo tengo 3 señales sinusoidales, no se está alimentando entonces esa conexión, ¿ya?, que como digo puede ser en triángulo o puede ser, ¿no es cierto?, en estrella, ¿ya? Entonces yo tendré que considerar 3 corrientes, ¿cierto?, tanto en la fase como en la línea, según sea la conexión. Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿ya? Hay un par de ejemplitos igual ahí y unos ejercicios que están planteados para que ustedes lo puedan ya examinar, ¿cierto? Pero en realidad, como digo, lo que tengo que saber es lo mismo de antes, es decir, saber, ¿cierto?, que tengo que trabajar con señales sinusoidales, a su vez esas están representadas a través de fasores, ¿cierto?, y trabajar entonces en forma fasorial, ¿ya?, y calcular entonces las distintas ¿cierto?, corrientes y tensiones en forma fasorial. En particular nosotros vamos a calcular las corrientes de fase, ¿cierto?, tomando en cuenta la tensión de fase y la impedancia, ¿ya? Es decir,
aplicamos ley de Ohm, simplemente, ¿no es cierto?, en cada carga, ¿ya? Y después los nodos según correspondan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, cuando yo alimente aquí, ¿no es cierto?, con las tres líneas, tendré entonces que considerar, no anoten esto que está ahí en el apunte, solamente para hacer una pequeña introducción. Repaso nuevamente lo que habíamos adelantado el otro día, ¿cierto? Yo tendré entonces aquí tres vértices, ¿sí? Y tendré entonces tres nodos principales, de manera tal entonces que yo tengo que tener claro que aquí voy a tener una sumatoria de corriente, ¿ya? Lo mismo aquí, lo mismo acá, ¿ya? Pero para eso entonces tendré que considerar cada corriente que circula por cada una de las cargas, ¿cierto? De manera tal entonces que en cada vértice yo tendré que sumar las corrientes de las cargas, que van a ser las corrientes de fase, con las corrientes, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar corrientes de línea, ¿cierto?, que son entonces las que están asociadas a la alimentación del generador, ¿ya? Ahora aquí uno le da un sentido, digamos, convencional, ¿cierto?, convencional. En realidad esta es la mayor y su A, ¿ya? Esta es la mayor y su B, esta es la mayor y su C, ¿ya? Todas estas son corrientes de línea, y estas de acá, ¿no es cierto?, van a ser las corrientes de fase, ¿ya? Es una referencia, ¿sí? El desfase, ¿por qué se provoca? Bueno, eso es por la parte constructiva de la máquina, del generador, ¿no? Por cómo están puestos los devanados internos, la comida. La referencia, como le decía el otro día yo, es que cada onda, acuérdense que decíamos esto, tiene que recorrer 360 grados, por lo tanto, entonces, si yo tengo tres señales que están alimentando, ¿no es cierto?, en los tres terminales tengo que tener entonces una simetría respecto de los valores, y los ángulos entonces, dividiendo los 360, ¿no es cierto?, en tres, me quedan 120 grados de fase entre cada uno de ellos, ¿ya? Que es lo que está aquí, ¿sí? Y eso entonces se va a repetir también en las tensiones de fase, ¿ya? Y además decíamos entonces, se demuestra que entre la tensión de fase y la de línea, a su vez hay un desfase entre la tensión de fase y la de línea, la de fase atrasando a la de línea 30 grados. Y eso simplemente porque la conexión que se usa en los generadores principalmente es en estrella, ¿ya? En estrella entonces se tienen, en el generador cuando se conecta, ¿cierto? Yo tengo entonces las fuentes. ¿Se acuerdan que el otro día yo le hacía un esquema ahí? Decíamos que si uníamos las tensiones en un punto común, entonces quedaban ahí tres, ¿no es cierto?, tres líneas, ¿cierto?, que son las líneas de alimentación en realidad. Y por lo tanto entonces yo tengo tensiones, ¿no es cierto?, respecto a este punto, ¿ya?, y también entre estas líneas, ¿ya?, entre esas líneas, ¿ya? Entonces yo tengo allí una relación que en el fondo obedece a la sumatoria de las tensiones de Kirchhoff, ¿ya? Y eso es lo que hace entonces que aparezca, ¿no es cierto?, esa desfase de 30 grados entre la desfase y la de línea, y a su vez, ¿no es cierto?, los 120 entre de línea. Como digo, también se repite entre fases, ¿ya? Y eso entonces porque tengo que tener yo la sumatoria, como digo, ¿cierto? Acuérdense que les decía yo que, ¿cierto?, si yo considero esa referencia, ¿cierto?, esa referencia, si yo uno todo, ¿cierto?, como dije, tengo entonces una tensión entre una línea y el neutro, ¿cierto?, y a su vez tengo tensiones entre líneas, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la sumatoria de tensiones, ¿cierto?, es decir, la tensión entre línea AB, yo debería hacer esta suma, ¿ya? Cuando hablo de la tensión BC, debo hacer esta suma, y cuando hablo de la tensión AC, debo hacer esta suma, ¿ya? Si yo hago esa suma fasorial, entonces se demuestra, ¿no es cierto?, que en el caso de las tensiones de línea, ¿cierto?, se encuentra entonces que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Esos son los módulos, ¿ya? Los módulos, ¿ya? Y cuando es entonces una carga equilibrada, ¿cierto?, es decir, las tres cargas son iguales, también entonces vamos a tener que las tres corrientes de fase son las mismas, ¿cierto?, porque si yo tengo las mismas magnitudes, ¿cierto?, y tengo las mismas magnitudes de tensión y tengo las mismas impedancias, ¿cierto?, los mismos módulos de la impedancia, entonces el módulo de la corriente va a ser el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a ser, ¿no es cierto?, el ángulo de la corriente, ¿ya? Y por lo tanto entonces va a depender, ¿cierto?, de qué línea yo tome, ¿cierto?, o qué fase, y por supuesto entonces voy a tener también corrientes de fase, ¿no es cierto?, que van a estar desfasadas
120 grados cada una. Y el ángulo, por supuesto, va a depender entonces del ángulo de la impedancia, ¿cierto? Acuérdense que siempre el desfase entre la corriente y la tensión en una rama, decíamos, ¿no es cierto? De hecho, aquí yo tengo una rama, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Un par de nodos principales, lo que está conectado ahí, decíamos, entonces hay una corriente y esa corriente entonces que circula, ¿cierto? El desfase que tiene con la tensión tiene que ser igual al ángulo, ¿cierto? De la impedancia. De hecho, aquí también vamos a ver que cuando calculemos la potencia, ¿no es cierto? La potencia que ustedes vieron con John Milton, ¿cierto? Por ejemplo, para la potencia activa, ¿cierto? Tendrán que tomar la tensión, la corriente y el coseno, ¿no es cierto?, del ángulo. Entonces, si yo me refiero a la carga, que en este caso van a ser la impedancia, entonces yo voy a hablar aquí de corriente de fase. En ambos casos, la única diferencia va a ser que cuando yo conecte, ¿no es cierto?, en estrella, la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea, ¿cierto? Y ahí las tensiones de fase y la línea cumplen esta condición. En este otro caso, como este es el mismo par de nodos, ¿cierto?, entre fases, ¿cierto?, que aquí está conectada mi carga, ¿ya? Y además en la misma tensión entre líneas, entonces aquí la tensión, ¿no es cierto?, de línea es igual a la tensión, ¿no es cierto?, de fase. Pero, como tengo un nodo principal aquí, entonces la corriente de línea, ¿no es cierto?, va a ser la suma fasorial de estas dos corrientes de fase. Y eso se va a cumplir aquí y aquí, ¿ya? Entonces ahí se va a demostrar que la corriente, ¿no es cierto?, de línea, ¿no es cierto?, es decir, en este caso, ¿ya?, la corriente de línea va a ser raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿ya? Insisto, el raíz de 3 aparece, ¿cierto?, puesto que los ángulos están, ¿no es cierto?, desfasados 120 grados cada uno, ¿ya? Y cuando yo sumo entonces las corrientes de línea y las de fase en esta conexión, ya, entre ángulos, ya, puesto que aquí donde tengo sumatoria de corriente, entonces, ¿no es cierto?, me va a dar que como resultado de la suma fasorial en cada nodo se cumple esta condición, ¿ya? El módulo de la corriente de línea, o sea, de esta, va a ser raíz de 3 veces la corriente en alguna de estas fases, ¿ya? Insisto, si son las 3 iguales, las corrientes van a ser iguales. Si las impedancias son iguales, las corrientes van a ser las mismas, ¿ya? Y en la conexión estrella, ¿cierto?, ahí la corriente de línea es la misma corriente de fase, y ahí, como decía allí, ¿no es cierto?, si yo considero, por ejemplo, aquí un metro, entonces tendré una tensión aquí, como dije, ¿cierto?, tendré otra tensión acá, etc. Y por lo tanto, esta tensión de línea será la suma fasorial de eso. Y ahí también se va a cumplir entonces que, como decía Cayo, la tensión de línea va a ser raíz de 3 veces, ¿no es cierto?, la tensión de fase. En el fondo, lo único que tengo que identificar, ¿no es cierto?, qué tipo de conexión tengo. Y insisto, no hay por dónde perderse, porque si tengo un triángulo, entonces aquí tengo un nodo principal, ¿cierto? Aquí concurren 3 corrientes, ¿cierto?, la de línea y estas 2 de fase. Lo mismo aquí, ¿ya? Entonces aquí necesariamente tengo una sumatoria de corriente, ¿ya? En cambio acá, ¿cierto?, yo tengo sumatoria de tensiones, ¿ya? Y aquí la corriente de línea es la misma corriente de fase. Es lo único que tengo que recordar. El resto es exactamente lo mismo que ustedes ya han visto antes. Profesor, ¿sí? Una consulta. ¿Cómo sé qué corriente, por ejemplo, en I sub A es una corriente de línea, ¿cierto? Sí. Es igual a la raíz de 3 por la corriente de ¿cuál fase? Por eso digo, estas dos. Considerando que esté... Lo voy a ver con detalle. Yo estoy haciendo un pequeño recordatorio, introducción, pues lo voy a ver con detalle aquí, ¿cierto? Cuando yo haga la sumatoria aquí, en este nodo principal, entonces yo tengo que darme aquí un sentido. Generalmente el sentido de las corrientes se da en ese lado, ¿cierto? Y esta va para allá, puesto que se considera esta secuencia, como decía aquí, ¿no es cierto?, positiva, ABC. Por lo tanto, entonces, si esta corriente es la corriente A, ¿no es cierto?, esta corriente que circula así en esta dirección va a ser la corriente que va del nodo A al nodo B, ¿ya? Y esta, ¿cierto?, va a ser la que va del nodo C al nodo A, ¿ya? Entonces tiene ese sentido, por convención, ¿ya? Por convención. Lo mismo aquí, ¿cierto? Esta corriente es la que entra aquí, ¿se fijan? Por lo tanto, esa entra para allá, pero esta a su vez viene para acá, ¿ya? Puesto que esta también viene en ese sentido, etc. ¿Se fijan? Entonces tengo esta corriente que entra, esta que llega y esta que sale, así, ¿ya? Y eso solamente es por convención, ¿ya? Para mantener entonces este orden, y yo puedo entonces establecer que, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, la corriente que entra tiene que ser igual a esta corriente que sale más a esta corriente que entra. Cuando yo hago esa sumatoria, ¿cierto?, fasorial,
¿ya? Y hago entonces los reemplazo con los ángulos respectivos, resulta ser entonces que la magnitud de la corriente de línea resulta ser raíz de 3 veces esa corriente de fase, ¿ya? En realidad aquí yo no tengo la demostración, lo voy a hacer después de un ejercicio, pero en realidad basta con que uno acepte eso y lo trabajamos así nomás. Pero, insisto, cuando uno calcula las corrientes, efectivamente encuentra esa relación. O sea, uno podría partir con esto, ¿cierto? O si yo tengo los datos del problema, por ejemplo, si yo tengo la tensión de fase, ¿cierto? Aquí, que va a ser la misma, ¿cierto?, tensión de línea, ¿ya? Y tengo la impedancia, entonces yo voy a calcular esta corriente, ¿no es cierto? Y si yo la sumo algebraicamente, perdón, fasorialmente, esta corriente, el módulo va a resultar efectivamente raíz de 3 veces eso, ¿ya? Yo tengo unos ejercicios ahí que vamos a hacerlo posteriormente y hoy vamos a demostrar que efectivamente, ¿no es cierto?, la corriente cumple esa condición, ¿ya? Cuando está conectado en triángulo, porque en triángulo solamente tengo estos nodos principales, ¿ya? Cuando estén conectadas en estrellas, ¿no es cierto?, ahí lo que sumo son tensiones, puesto que la corriente va a ser la misma. La corriente que pasa por la fase es la misma corriente de línea, ¿ya? Lo vamos a ver ahí en un ejemplito, ¿ya? Ahora, como digo, ese es un orden que se da como referencia, como digamos, estándar, ¿no es cierto?, para poder identificar después los desfases en cada una de las corrientes, nomás, ¿ya? Sin embargo, yo podría asignarle cualquier ángulo, ¿ya? Acuérdense que el otro día yo algo recordaba de los fasores, ¿cierto? Y decíamos que en realidad el fasor es una representación de una onda sinusoidal, ¿ya? Con el ángulo de fase respecto, ¿no es cierto?, a un eje de referencia, en este caso, ¿no es cierto?, un eje t igual 0, ¿ya? Pero yo podría correr este eje para cualquier lado, ¿cierto?, ¿ya? Y por lo tanto lo único que tengo que respetar es que las 3 están desfasadas, ¿no es cierto?, 120 grados, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar, nada más que eso. Por lo tanto, lo que se indica acá, yo mantengo este orden, digamos, porque el que tiene usted lo apunta, pero uno podría cambiarlo perfectamente, no hay problema en eso, ¿ya? Sí que tengo que respetarlo, es decir, si yo digo, por ejemplo, que esta tensión, ¿no es cierto?, yo le asigno un ángulo de 0 grados, ¿ya? Entonces, claro, la otra, ¿no es cierto?, tendré que desfasarla a 120 grados, ¿ya? O yo podría darle, no sé, con cualquier ángulo a esta tensión, pero la otra le tengo que desfasar 120 grados, ¿ya? Es solamente por simplicidad, digamos, ¿cierto?, de tener una relación sencilla, digamos, ¿ya? Y es que uno le asigna a 0, igual que los problemas que ustedes hicieron antes, ¿cierto?, cuando uno le da la fuente de tensión monofásica y le dan el puro valor RMC, y uno le asigna 0 grados por conveniencia, ¿no? Pero podría darle cualquier ángulo, ¿no es cierto?, que eso no va a cambiar el desfase entre la corriente y la tensión, ¿no es cierto?, porque en realidad yo solamente estoy girando el fasor, ¿no? Eso es lo que hago, ¿ya? Pero el ángulo de la corriente va a estar dado en función, ¿no es cierto?, de cuál sea el ángulo de la impedancia, ¿cierto? Porque como dije, se tiene que aplicar la ley de Ohm igual, ya, por fase. Y ahora, independiente cuál sea la condición, ¿no es cierto?, en realidad siempre lo que vamos a hacer aquí, ¿no es cierto?, es calcular la corriente de fase, ¿ya? La corriente de fase, ¿ya? Y la corriente de fase va a ser la tensión de fase dividido por su impedancia, ¿ya? Eso, así es, ¿ya? Insisto, si ustedes ven en otras partes de los libros puede que usen otra referencia, pero esto no es ley, digamos, solamente es una referencia o un punto de partida, ¿ya? Entonces aquí en este texto toman como referencia, ¿no es cierto?, aquí, por ejemplo, a la tensión de línea, ¿no es cierto?, le asignan 0 grados y por lo tanto entonces la tensión de fase, ¿no es cierto?, va a estar desfasada 30 grados respecto a ese valor, ¿ya? Y todo, y a su vez, si yo le asigno 0 grados aquí, entonces la que sigue, BC menos 120 y la CA 120. Recuerden que yo les decía, esto se llama secuencia positiva o secuencia ABC, ¿ya? Porque si yo lo dibujo, ¿no es cierto?, en el diagrama fasorial, yo tengo que dar un ángulo de fase tal que, ¿no es cierto?, cuando yo hago girar los fasores, ¿cierto?, ¿ya?, tiene que pasar el fasor en ese orden, ¿ya?, en ese orden, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo podría dibujar el fasor AB aquí, y yo tengo mi referencia aquí de 0 grados, ¿cierto?, y yo lo grafico aquí.
¿cierto? Y ese será mi fasor AB. ¿Ya? Después el otro, ¿cierto? 120 grados, ¿ya? Más abajo, ¿ya? Es decir, tendré aquí, por aquí más o menos, ¿cierto? El otro fasor ya será el fasor, perdón, el fasor B segundo, ¿cierto? Y el otro que estaría por acá, ¿ya? Y ese sería entonces el tercero, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tendría entonces yo 120 grados ahí, ¿no es cierto? O si ustedes quieren de aquí para acá, serían menos 240, ¿cierto? Y este de aquí hasta aquí sería, ¿no es cierto?, menos 120 grados. Ahí la verdad que a veces se acostumbra a poner cuando se da el valor, en realidad, en general la regla es poner la magnitud del ángulo más pequeña. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, si yo digo menos 240, ¿cierto?, eso es equivalente a decir 120. Como 120 es más pequeño que 240, entonces se acostumbra a poner en ese sentido. Pero da lo mismo en realidad, ¿ya? Puesto que estoy en el mismo cuadrante. Acuérdense que cuando yo, ¿no es cierto?, hago después la representación a través de números complejos, yo voy a tener aquí una componente, ¿no es cierto?, que es la imaginaria, ¿ya? Y la componente real, y obviamente que coinciden, ¿cierto? Da lo mismo que yo lea el fasor con 120 grados o que diga menos 240, ¿ya? Estoy en la misma posición, y eso es lo que importa, dónde está ubicado, ¿cierto? Porque eso me va a indicar entonces en qué cuadrante estoy, ¿ya? Y eso es lo que hay que mantener, ¿ya? Aquí el profesor Zambrano, que era el que hizo el apunte original, él le puso 120. En realidad da lo mismo. Si yo le pongo BL con ángulo de menos 240, es exactamente lo mismo. Son las mismas componentes, ¿no es cierto?, del fasor. Ya cuando entonces yo lo represente a través de su forma, ¿no es cierto?, es decir, cuando lo lleve de la forma polar, ¿cierto?, porque esta sería la forma polar, pero esto yo lo voy a la forma rectangular, ¿cierto? Entonces yo traspaso esto, ¿no es cierto?, a una componente real y una componente imaginaria. Y esas componentes tienen que ser las mismas, independiente como yo, ¿no es cierto?, que ponga el fasor. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si este mismo que está en 120, yo aquí le sumara a 360 grados, ¿cierto?, y pusiera, no sé, si estoy en ese sentido 120, esto sería, ¿no es cierto?, 240 grados también, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Es solamente una referencia, digamos, para tener un punto de partida, digamos, y que sea más simple de recordar, ¿no? ¿Ya? Pero yo igual podría, insisto, a esto ponerle cualquier ángulo. Por ejemplo, ponerle 30, ¿cierto? 30 y por tanto 30 menos 120, y acá tendríamos, ¿cierto?, los 30 más 120, etc. ¿Ya? Y eso, por supuesto, lo corro nuevamente 30 grados. ¿Ya? Entonces, lo más simple es asignarle 0 grados a 1, listo. Y el otro lo desfaso 120 grados. Eso desde el punto de vista entonces de las tensiones. ¿Ya? Este diagrama, como les dije la vez anterior, en realidad, claro, me indica eso, pero yo lo veo más fácil así. ¿Ya? En realidad eso podría tener una interpretación distinta, digamos, pero no hay que ver de vista que lo que yo estoy dibujando aquí son fasores, ¿ya? Entonces perfectamente puedo dibujar los fasores, no sé, pues si yo quisiera dibujar, por ejemplo, un fasor, el B sub A, ¿no es cierto? Entonces yo dibujo el B sub A, que va a tener una magnitud, ¿no es cierto?, más pequeña, con un ángulo menos 30, y eso tendría que dibujarlo, ¿no es cierto?, por aquí, por ejemplo. Y este sería entonces el fasor B sub A, y aquí yo entonces mido menos 30 grados. Así, todo así. El otro, por ejemplo, que sería menos 150, ¿cierto? Sería este mismo con 120, o sea, 30 grados para acá, y entonces yo tendría aquí, ¿cierto? Y esto entonces tendría aquí, allí, ¿no es cierto?, en los menos 150, por decir algo, etcétera. Y este sería el versus B, etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, entre las tensiones de línea, 120 grados entre ellos. Entre las tensiones de fase, 120 grados también, ¿cierto? Y en este caso entonces, el fasor que representa la tensión de fase atrasa al fasor de entre líneas en 30 grados. Y todo lo mismo, ¿se fijan? Este atrasa 30 grados al de línea, lo mismo el otro si lo dibujo veo acá, ¿ya? Es decir, esto, como digo,
es mucho más simple de recordar, ¿no? Pero insisto, después cuando uno hace los problemas, yo tengo el ángulo aquí de la impedancia, ¿cierto? En cada una de ellas, ¿ya? Y si me dan a mí la tensión, ya sea, bueno, en este caso la tensión de línea en la misma de la fase, no hay por dónde perderse, porque yo lo voy a asignar siempre a la B0, después, ¿no es cierto?, al BC lo voy a asignar al menos 120 y al otro menos 240, etc. Y por lo tanto, el ángulo de la corriente va a salir solo, ¿ya? Es decir, simplemente sale, como dije, reemplazando aquí, ¿no es cierto?, lo correcto, por ley de Ohm, ¿ya? Y eso siempre lo aplicamos igual. O sea, siempre la corriente de fase va a ser la tensión de fase dividido por la impedancia. Siempre así, independiente de cómo los conecte, ¿ya? Lo que sí tengo que tener cuidado es que, según sea la conexión, entonces tendré que saber cuál es mi tensión de fase. Si es que es la misma o no con la de línea como acá, o acá, ¿no es cierto?, sería entonces la tensión de línea dividido por raíz de 3, ¿ya? Etc. ¿Ya? Eso es el único cuidado que hay que tener. El resto, como digo, es siempre calcular tensiones, corrientes y sumar en forma fasorial. Siempre sumar en forma fasorial, ¿ya? Bueno, aquí entonces hay un detalle después ahí de cómo están conectados, ¿ya? Lo que yo ya le he adelantado ahí, pero ahí ya le dan un orden, ¿se fijan? Se acostumbra a indicar esta arriba, ¿cierto?, como la impedancia Z, ZB, ZC, etcétera, dependiendo, ¿cierto?, de las conexiones, como yo decía ya, ¿cierto?, esto lo llamamos ZB, porque es la impedancia que está conectada en esas líneas, ¿ya? Aquí siempre vamos a dibujar A, B, C cuando sea secuencia positiva, ¿cierto? Por lo tanto, esta será la impedancia que está entre A y B, ¿ya? Esta de acá será la impedancia que está, ¿no es cierto?, entre C y A, y esta será la que está entre B, ¿no es cierto?, y C. No hay por dónde perderse, ¿ya? Y cuando esté, ¿no es cierto?, en estrella, tampoco, porque como aquí, si yo, ¿no es cierto?, conecto las líneas de alimentación aquí, yo la conecto de aquí para acá, ¿cierto?, ahí, y por lo tanto tengo un circuito de serie, es decir, como si esta fuera mi carga, yo conectar aquí mi línea, ¿cierto?, ahí una línea, acá la otra línea y acá la otra línea, ¿ya? Por lo tanto, entonces, esta corriente de línea, ¿cierto?, es la misma corriente que pasa por aquí, porque es la corriente de fase, ¿eh? O sea, la corriente de línea aquí es igual a la corriente de fase. Es el mismo circuito, no hay ningún nodo principal entre ellos, ¿se acuerdan que les dije yo? Cuando yo tengo un nodo principal, como aquí, entonces ahí tengo sumatorio de corriente, ¿ya? Pero si no tengo ningún nodo principal, ¿cierto?, o cuando yo definiera un nodo aquí, ¿cierto?, ese es un nodo simple, ¿ya? Por lo tanto, entonces aquí la corriente que entra es la misma que sale de este nodo. Por lo tanto, este es un recorrido, ¿no es cierto?, en serie. Luego la corriente de línea es la misma corriente de fase cuando la conexión de mis cargas está en estrella, ¿ya? Y como dije antes, se va a cumplir ahora la sumatoria de tensiones y ahí sí que voy a decir que la tensión de línea va a ser raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿ya? Pero la corriente de fase siempre la voy a calcular igual que esta, igual, siempre igual, ¿ya? Para no equivocarme, siempre me refiero a la corriente de fase que va a ser entonces la tensión, ¿no es cierto?, que está aplicada a mi carga. Esa va a ser la tensión de fase, independiente de cómo yo le llamo, porque acá, ¿no es cierto?, la tensión de línea B es la misma tensión de fase en la impedancia ZAB, ¿cierto? Entonces no hay por dónde perderse. Aquí es la única tensión, ¿ya? Acá tengo tensiones distintas entre línea y fase, pero aquí la corriente es la misma. Acá la corriente es distinta porque tengo un nodo principal. Eso es lo único que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, más adelante en la punta igual se definen unas transformaciones que yo puedo pasar. Tengo una conexión en triángulo a una estrella, ¿ya? O viceversa, de una estrella a un triángulo, ¿ya? Ahora, cuando haga eso, va a depender, ¿no es cierto?, de el tipo de conexión que tenga yo y qué es lo que quiera calcular. Por ejemplo, ¿cierto?, si tengo yo una carga equilibrada, ¿cierto?, como esta, ¿ya? Ahí es re simple porque yo puedo obtener una estrella a partir de este, ¿ya? Simplemente, ¿no es cierto?, dividiendo esta impedancia por 3, ¿ya? O si tengo esta y quiero pasar para allá, la multiplico por 3, ¿ya?
etcétera. O sea, vamos a ver que hay varias formas de trabajar. Ahora ahí va a depender de cada uno en realidad, ¿no es cierto? Cómo lo enfrenta el problema, igual que lo que han hecho antes ustedes, ¿no es cierto? Uno ve, aplico malla, aplico nudo, ¿no es cierto? Etcétera. Ahora aquí es más simple que eso, porque en realidad, como digo, siempre me tengo que acordar de esto. Si me acuerdo de esto, estoy listo, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que vamos a hacer, nada más que eso. Y después, sumar corriente cuando esté en el triángulo, sumar tensiones cuando esté, ¿no es cierto?, en estrella. No hay por dónde perderse. O sea, difícilmente a la altura que están ustedes van a dudar de eso, porque, como digo, aquí no hay por dónde perderse. La corriente es la misma. Y por tanto, si la corriente es la misma, entonces tengo que sumar las tensiones. Si acá las tensiones son las mismas, ¿cierto? La tensión aquí en la carga es la misma tensión de línea, entonces aquí tengo que sumar corriente. Y además, estoy viendo que hay un nodo ahí principal, o sea, aquí tengo una separación de corriente. Acá no hay ninguna separación de corriente, salvo aquí, ¿no es cierto?, cuando veamos que yo aquí puedo conectar un neutro, ¿cierto? Yo puedo tener una conexión adicional aquí, que va a ser el neutro, ¿ya? Pero también allí, ¿no es cierto?, se define en general, lo voy a ver ahí más adelante, todas las corrientes concurren a ese nodo, por lo tanto entonces yo voy a sumar estas tres corrientes y digo simplemente que la corriente que circula por el neutro ya va a ser igual a la corriente contraria que corresponde a la suma de las tres corrientes, ¿ya? Así que en realidad no hay nada que uno lo pueda perder en realidad, ¿cierto? Como digo, ya con lo que ustedes han visto ahora no deberían tener problemas, salvo que le hayan quedado dudas en la parte del jump. Ahí hay que sacar la duda, ¿ya? Ahora, además, lo vemos también más adelante en el apunte, que cuando las cargas son iguales, ¿ya? Cuando las z son iguales, ¿ya? Además, entonces, la corriente en el neutro vale 0. Por lo tanto, yo podría tener neutro no, ¿no es cierto? En realidad no me afecta, ¿ya? Cosa distinta es que si yo tengo el sistema desequilibrado, ¿cierto? Basta que tenga una carga distinta, ¿ya? Y ya al tiro, ¿no es cierto?, la corriente en neutro es distinta de 0. ¿Ya? Incluso a ver que basta con que yo tenga, ¿no es cierto?, aquí ángulos distintos y ya tampoco se me va a cumplir, ¿no es cierto?, esta relación que decíamos de los ángulos, ¿no es cierto?, de los 120 grados entre ellos y el de fase de la corriente y la tensión de fase con la de línea, ¿cierto?, en los 30 grados, ¿ya? Y por eso es que, como dije, la mayor parte del análisis se hace con carga equilibrada, que es muy sencillo trabajar con ellos, ¿ya? Y si son desequilibradas, tampoco es tan complejo, sino que lo único que voy a tener que hacer nuevamente, volver a calcular esto, ¿ya? Lo único que ahí no voy a tener yo, por ejemplo, impedancias iguales, por lo tanto en ese caso tendré que calcular tendré que calcular, ¿cierto?, la corriente aquí, la corriente acá, la corriente acá, y ninguna de ellas va a ser igual, porque si las impedancias son distintas, las corrientes van a ser distintas. Y si las corrientes de fase son distintas, entonces las corrientes de línea también van a ser distintas, ¿ya? Y no se va a cumplir la relación esta, ¿no es cierto?, entre ellas, porque esto solamente se cumple cuando son cargas equilibradas, ¿ya? Entonces, para no complicar mucho el análisis, generalmente, ¿cierto?, las cargas se consideran equilibradas, aunque en la práctica, en realidad, estrictamente hablando, no existen las cargas equilibradas, porque siempre hay un pequeño desfase, ¿no es cierto?, entre ellos, o la magnitud de la resistencia no son las mismas, o la reactancia no es la misma, por último, las tensiones tampoco son iguales, ¿cierto?, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Entonces siempre va a haber un pequeño desfase, ¿ya?, en cada una de las ramas, ¿no es cierto?, que componen entonces esta conexión, ya sea en triángulo o sea en estrella. Pero para fines teóricos se considera, ¿no es cierto?, gran parte del análisis, como digo, basado en esa condición de que las cargas son equilibradas. Ahora, la otra ventaja que tiene cuando es equilibrada es que, como finalmente tengo que calcular las potencias, como decía acá, ¿cierto? Entonces yo calculo la potencia por fase, aquí por ejemplo, y como esta impedancia es la misma, entonces yo digo, esta potencia es la misma aquí y la misma acá. Entonces simplemente digo, bueno, la potencia activa total va a ser 3 veces lo que calculé acá, ¿ya? Lo mismo para la potencia reactiva, ¿ya? ¿Dónde tengo que tener cuidado?
con la potencia aparente. Recuerden que les dije, ¿cierto? La potencia aparente en general, y esto siempre funciona, ¿cierto? Es la suma en cuadratura de la potencia activa más la potencia reactiva, ¿cierto? Al cuadrado. Eso siempre se cumple en todas partes, ¿ya? Entonces lo único que hago yo, ya, calcularlo por segundo y compruebo que efectivamente se da eso, ¿ya? Recuerden que las potencias activas se suman todas positivamente, ¿cierto? Y las potencias reactivas depende de lo que tengan, ¿cierto? Si son inductivas, entonces son potencias, ¿no es cierto?, decíamos, en atraso, reactivas en atraso y se consideran positivas. Y si son cargas capacitivas, decimos que son potencias reactivas en adelanto y las consideramos negativas. Por lo tanto, cuando yo tenga cargas distintas, entonces ahí tengo que tener cuidado, ¿ya? Porque ahí puede ser que una carga sea inductiva y la otra sea capacitiva, entonces ahí tendré que considerar los signos de las potencias reactivas, ¿ya? Claro, siempre prevalece la que sea más grande, ¿cierto? Y lo que no va a cambiar va a ser esto, ¿cierto? Porque esto va a ser general. Esta es una ecuación general, siempre se cumple, ¿ya? Siempre se cumple. Ahora, otra forma que es menos utilizada es que yo pueda, ¿no es cierto?, sumar las potencias, ¿no es cierto?, aparentes en forma fasorial, ¿ya? Lo vamos a ver después cuando veamos la potencia. Yo estoy haciendo una introducción, como digo, para recordar que son cosas que ustedes ya vieron y aprendieron con el John Milton, ¿ya? Insisto, si alguien tiene duda, consulta, no hay problema, ¿ya? La idea es que les vaya bien en esta parte, ¿ya? Bueno, en realidad todo lo que vieron ya de las potencias aquí van a ser aplicables, ya, como digo, no hay que ver de vista que también, ¿no es cierto?, yo se lo mencionaba el otro día, la potencia fasorial, ese también, ¿no es cierto?, voy a tener yo un módulo y un ángulo que es el ángulo de la impedancia. ¿Acuerdan que dijimos? ¿Ya? Este es el producto de Bernoulli y este es el ángulo de la impedancia, ¿ya? Pero también eso equivale a la potencia, ¿no es cierto?, activa más menos la potencia, ¿no es cierto?, reactiva, ¿ya? Pero en este caso hablamos, ¿no es cierto?, de potencia fasorial o compleja y dijimos que lo calculamos con el fasor tensión y el fasor corriente, ¿cierto?, pero con el conjugado, o sea, cambiando el signo, ¿no es cierto?, de la corriente, ¿ya? Yo voy a calcular la corriente en alguna de estas ramas, cualquiera de ellas, ¿cierto? Entonces, una vez que tengo la corriente, yo cambio el ángulo de la corriente, ¿cierto? Lo invierto. Que si me dio, no sé, 3 con ángulo de 30, entonces la conjugada, ¿no es cierto?, es 3 con ángulo de menos 30, ¿ya? O sea, siempre el signo contrario, ¿ya? Y con eso hago esto. Y eso me da directamente, entonces, la potencia, ¿no es cierto?, fasorial. Por lo tanto, como dije aquí, la parte real va a ser la potencia activa, la parte imaginaria va a ser la potencia reactiva. Entonces, también yo puedo calcular, ¿ya?, la potencia aparente sumando las potencias fasoriales de cada una de las ramas, ¿ya? Bueno, no me quiero meter más para allá porque eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Que solamente va a recordar que las expresiones que ustedes ya vieron lo vamos a seguir usando, así que hay que recordar eso y no perderse, ¿ya? Bueno, ahí está la conexión triángulo ya oficialmente, ¿ya? Y por favor, con esa referencia. Ahora, si alguien las quiere cambiar, está en su derecho, pero yo no les recomiendo cambiarla porque así no se van a perder nunca, ¿ya? Y esto, como digo, tiene una lógica, o sea, todas las corrientes de línea entrando hacia la carga, todas entrando, ¿ya? Y acá, para acordarme fácilmente de esto, tengo que ver, como digo, como esta va a ser la impedancia que está entre la línea A y B, bueno, esto será la impedancia AB. ¿Qué significa entonces? Que la corriente yo la voy a asignar en ese sentido. AB significa que voy desde A a B, en ese sentido, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vieron ecuaciones? Por ahí en alguna parte, ¿cierto? Yo tengo una carga ahí, tengo dos nodos, qué sé yo, lo que tenga para allá, etcétera, cualquier cosa, ¿ya? Decía, ya tengo el nodo 1, el nodo 2, ¿cierto? Y uno asigna arbitrariamente una corriente. Yo digo, por ejemplo,
ya la corriente voy a definirla yo hacia allá. ¿Ya? Entonces digo, bueno, si la corriente yo la definí hacia allá, significa que este potencial en 1 es mayor que el 2, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si esta es mi corriente y esta es mi impedancia Z, entonces yo digo, mi corriente, ¿cierto? En ese sentido, como lo definí aquí, va a ser igual a la tensión en B1 menos la tensión en B2 dividido por Z, ¿cierto? Esa es la referencia. Siempre la corriente va del potencial más alto al más bajo, ¿cierto? Siempre así. Pero es una convención, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿sí? De hecho, ¿cierto? Ustedes alguna vez por ahí vieron la diferencia de potenciales, ¿cierto? Y por norma, por referencia, por estándar, cuando yo digo la diferencia potencial entre dos puntos A y B, implícitamente estoy diciendo que esa tensión es la diferencia potencial entre el potencial en A menos el potencial en B. Eso es por estándar, ¿ya? Y eso lo aplicamos siempre, lo mismo aquí y en cualquier parte. Aquí, como decía, si yo digo entonces que la corriente va de A a B, porque este es el nodo A, ¿se fijan? Aquí es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo C. Entonces yo digo, yo voy a definir mi corriente ISO A bajando del A al B, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Esa corriente la denomino AB porque va de aquí hacia acá. No hay por dónde perderse, ¿ya? Después la que va aquí, como dije, todas las de línea entrando, ¿cierto? Llego a este nodo, esa ya la tengo definida, ¿ya? Entonces, como aquí tengo mi impedancia que está entre el nodo B y el C, entonces esta impedancia la llamamos impedancia BC. Luego la corriente va a ser la corriente de aquí para allá, del B al C, ¿cierto? Y BC, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Lo mismo acá, ¿se fijan? Este es el nodo C, ¿no es cierto? Este es el nodo C, porque este es el punto de llega ahí, ¿cierto? Este es el nodo C, ¿ya? Y la impedancia está entre C y A, la corriente yo la definí hacia arriba, por lo tanto la corriente va del nodo C al nodo A, por eso le llamamos ICA en ese sentido, ¿ya? Ahora, eso es fácil de recordar, insisto, ¿ya? Si yo las cambio, lo más probable es que me vaya a equivocar después. Recuerden que aquí tengo que hacer una sumatoria, ¿no es cierto?, fasorial. Y ahí no me puedo equivocar porque si no me va a dar cualquier cosa, ¿ya? Entonces yo aquí lo único que digo, bueno, la corriente ISO A tendrá que ser igual a la corriente IAB, ¿cierto? Porque está en el mismo sentido, menos la ICA, porque está en sentido contrario, ¿ya? Lo mismo acá, ¿cierto? La corriente IB, ¿cierto? Que entra, tendrá que ser igual a la corriente BC, que está en el mismo sentido, menos la que está bajando acá, que sería la ISO A, ¿ya? Y así, pues, la corriente IC, que es la que entra aquí, ¿no es cierto? Será entonces la corriente ICA, que está en el mismo sentido, menos la otra que está en sentido contrario. Listo. Ya no tengo que aprenderme nada de memoria, ¿ya? Solamente miro el monito. Y como digo, es fácil de recordar porque siempre a esto lo vamos a llamar ABC, no hay por dónde perderse, ¿ya? Entonces, esta será, ¿no es cierto?, la tensión entre la línea A y B, ¿cierto? Esta será la entre B y C, etcétera, y la otra será entre A y C, ¿ya? Y así entonces yo puedo tener un orden, ¿cierto?, para identificar mis corrientes, ¿cierto? Y entonces cuando yo haga la sumatoria ahí, ¿ya?, yo puedo calcular la corriente de línea aquí, haciendo esta suma aquí, ¿no? O, por ejemplo, yo podría tener esta corriente de línea, ¿cierto? Y como yo tengo las tensiones y tengo mi impedancia, entonces yo podría también sacarla. De hecho también lo puedo hacer en forma, digamos, calculo los módulos nomás de las corrientes y yo después le asigno los ángulos directamente porque yo sé que todas las corrientes de fase, ¿cierto?, tienen que estar desfasadas 120 grados entre ellas. Y a su vez la corriente de línea también 120 grados entre ellas, ¿ya? Así que en realidad, si yo mantengo ese orden, es simple, digamos, hacer, ¿no es cierto?, los cálculos y después los diagramas fasoriales, ¿ya? Ahora, insisto, es una sugerencia, es una referencia, ¿ya? Pero si ustedes quieren, la pueden cambiar también, ¿ya? Ahora, yo no la recomiendo cambiarla, insisto, porque si uno le asigna a una tensión los 0 grados, el resto lo desfaso 120 nomás y no hay por dónde perderse. Si yo le pongo otro ángulo, y ahí podría perderme y si se me escapa un ángulo, ahí me puede dar cualquier resultado, ¿ya? Se fijan, ahí está lo mismo que yo les decía. Las corrientes de fase, aplicando ley de Ohm, siempre entonces la tensión de fase dividido, ¿no es cierto?, por la impedancia.
Nótese que aquí decimos tensión de fase, ¿no es cierto? Porque la corriente que está circulando por esa fase donde está conectada la impedancia, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto? Como está en triángulo, la tensión de fase es la misma tensión de línea, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Porque esta es mi carga, ¿cierto? ¿Ya? Esta sería mi tensión en la fase, ¿ya? Pero a su vez, esta tensión, ¿no es cierto?, es la misma tensión entre las líneas A y B, ¿ya? Es decir, este par de nodos, esta tensión aquí es la misma tensión que tengo acá. Por eso dice entonces que la tensión en la fase, que sería la tensión que tiene en mi carga, ¿ya? En mi carga, ¿ya? Así lo apuntaba yo aquí, ¿cierto? Que es la tensión que está en mi carga, esa es la tensión de fase, y la corriente de fase es la corriente que pasa por mi carga, ¿cierto? En ese caso, entonces, es la misma, ¿ya? Entonces se cumple aquí que la tensión de fase es la misma tensión, ¿no es cierto?, de línea, ¿ya? Lo mismo acá, ¿sí? Esta es la tensión de línea entre B y C, pero la misma tensión que está aplicada a mi carga, por tanto es la misma tensión de fase. Lo mismo aquí arriba, esta tengo la tensión C y la línea A, ¿cierto?, es la misma tensión que está aquí, por supuesto, ¿ya? Entonces aquí también se cumple. La tensión de línea es la misma tensión de fase, insisto, y por otro lado tengo un nodo principal, por lo tanto aquí sumo corriente. Si sumo corriente, entonces me acuerdo al tiro, las tensiones son las mismas, ¿ya? No hay por dónde perderse, ¿ya? Y lo otro, como decía, que aquí, ¿se fijan? Estas son las corrientes de fase, o si ustedes quieren, las corrientes en la carga, ¿ya? Aquí, ¿se fijan? Se acostumbra a llamar corriente de fase, pero es la corriente en la carga, donde yo tengo aquí mi carga conectada, esa es la corriente que le llamamos corriente de fase. Cuanto es la tensión que está aplicada a mi carga, que va a ser la tensión de fase, dividido por la impedancia. ¿Listo? Ahora, en este caso, que es un triángulo, en particular la tensión de fase es la misma tensión de línea. Por eso es que aquí, ¿no es cierto?, mi colega lo define así. Puso la corriente IAB, ¿no es cierto?, que es la corriente en la carga, ¿no es cierto?, como la tensión entre línea AB partido por ZB. ¿Ya? Pero esto es porque está conectada en triángulo, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo para la corriente de la impedancia BC, es la tensión aplicada a BC, ¿cierto?, que a su vez, ¿no es cierto?, es la tensión de fase aquí, como decía, ¿no es cierto?, y esa va a dar la corriente que circula por la impedancia BC, que le llaman aquí BC. Lo mismo acá, ¿se fija? Ese. Insisto, esto manda siempre esto. Después de ello, pero si es una condición en triángulo, entonces las tensiones son las mismas, ¿ya? Y las corrientes entonces entre fase y línea será raíz de 3 veces. Si está en estrella, como ver más adelante, entonces ahí la corriente de línea es igual a la de fase y esta tendrá una relación raíz de 3, ¿no es cierto?, con respecto a la de línea, pero no hay por dónde equivocarse, ¿ya? Aquí lo que decía hace un ratito, las corrientes de línea, simplemente lo que hago es sumar las corrientes en los vértices del triángulo, ¿ya?, con el sentido que digo. Ojo, que si yo le invierto, me da cualquier cosa, ¿ya? Entonces por eso aquí tengo que tener cuidado y yo recomiendo mantenerlo, ¿ya? Y si ustedes se pueden dar cualquier nombre, le pueden llamar I1, I2, como quieran llamarle, pero lo más probable es que se van a confundir, ¿ya? Entonces así no me pierdo, y yo sé, ¿entre qué línea estoy conectado? Entre la línea A y B. Entonces, si digo corriente AB, quiere decir que esa corriente va de A a B. ¿Me por dónde verse? Y con ese sentido, ¿ya? Más allá que el ángulo me dé cualquier cosa, ¿ya? Acuérdense que el ángulo de la corriente va a depender del ángulo de la tensión y de la impedancia, ¿cierto? ¿Ya? Pero ese ángulo siempre es menor de 90 grados, ¿ya? El ángulo de fase entre la corriente de tensión siempre es menor de 90 grados, ¿ya? Solamente va a ser menor de 90 grados cuando yo tenga un elemento reactivo puro, ¿no es cierto? Puro, ¿ya? Y el de fase, ¿no es cierto?, cuando tengo una carga resistiva pura, acuérdense, dijimos, ahí el ángulo de la corriente va a ser el mismo que tiene, ¿no es cierto?, la tensión, ¿ya? Y el ángulo de fase entre la corriente y la tensión en una resistencia pura es 0, ¿ya?
pero significa que la corriente tiene el mismo ángulo de la tensión. ¿Cierto? Yo el otro día le decía un recuerdo ahí que no confundir, mucha gente cuando resuelve el problema dice, pero si está en fase, entonces el ángulo es cero. No, no es cero. El ángulo de la corriente es el mismo ángulo que tiene la tensión. Eso significa que está en fase. ¿Por qué parten las dos, no es cierto? Cuando yo las dibujo del mismo punto y los cruces por cero se van, ¿no es cierto?, correspondiendo cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, eso está en el apunte que les dije la otra vez que revisaron. ¿Lo revisaron, no? ¿No? En el apunte que les subió el John. Sí. ¿Sí? Ahí está el detalle de todas esas cositas. Ya, bueno, aquí como digo, no hay por dónde perderse de acuerdo a la referencia que yo le estoy indicando aquí. ¿Ya? Como digo, al principio parece que fuera engorroso esto, pero en realidad no es engorroso. ¿Ya? Si uno entiende cuál es la lógica de cómo yo escribo esto, en realidad, insisto, no tengo por qué aprenderme nada de memoria. Basta con que yo defina aquí nomás A, B, C, listo. ¿Ya? Y siempre entonces las corrientes de línea, esta la voy a llamar ISO A, ISO B, ISO C, como dije acá, y después el nombre va a ser, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo yo la defino. Ahora, alguien podría decir, yo voy a definir la corriente al revés. Sí, igual podría hacerlo, ¿ya? Pero si yo la defino, por ejemplo, aquí, esta al otro lado, también lo voy a hacer, ¿ya? Pero cuando yo después aquí haga la suma, entonces ahí no puedo decir que ISO A va a ser ISO AB menos la otra, ¿cierto? Si yo la defino en sentido contrario, estaría diciendo que la corriente va hacia allá. Entonces ahí yo tendría que decir, la suma de esta corriente que va hacia arriba con esta que también va hacia arriba, la suma de esas dos es igual a menos esta. ¿Ya? Pero insisto, no les recomiendo que las cambien, porque lo más probable es que se van a confundir. ¿Ya? Y es más simple mantener esta regla mnemotécnica, ¿cierto? Si este A, este B, entonces la corriente va de A para B. Listo, esa es la corriente para abajo. ¿Ya? Y lo mismo acá, ¿cierto? Si este C y este A, entonces la corriente va, ¿cierto?, de C a A, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplito sencillo, como todos los problemas que vamos a ver. Esto es simple, en serio, ustedes no me creen, porque, o sea, es simple porque yo supongo, y todos los textos hacen lo mismo, suponen que el alumno ya sabe hacer esto de antes, o sea, los circuitos monofásicos ustedes los manejan bien, el concepto de potencia, factor de potencia, se maneja todo eso ya. Con eso ya aprendido y dominado, esto es simple, ¿ya? Es simple, ¿ya? Y como digo, los mismos cálculos me van a dar, ¿cierto?, los desfases que yo adelantaba hace un rato, ¿cierto?, porque va a depender, como digo, del ángulo de la impedancia. Lo que sí es que van a estar desfasados a 120 grados cada uno, ¿ya? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Bueno, es que cuando nosotros, por ejemplo, la tensión la vamos a mantener, no sé, o sea, siempre va a estar 120 grados entre cada tensión, ¿no? Sí, entre ellas sí. Pero por ejemplo, si yo tengo una carga apoyada con una carga inductiva o con una mezcla, ese voltaje va a variar, ¿cierto? O sea, me refiero al desfase. El desfase de la corriente va a variar. Si las cargas son distintas, sí. Ahí va a haber también un desfase en la tensión. Sí, pero no van a ser 120 grados entre ellos, porque si las cargas están desequilibradas no se cumplen. ¿Sí? Ya, okay. Y en el caso, por ejemplo, de que esté la conexión en estrella, la corriente en neutro me da distinta de cero. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Y eso se cumple. Ya, eso se cumple, pero insisto, eso me lo van a dar los mismos cálculos. ¿Sí? Como claro. digo, son muy sencillos. Los cálculos me van a dar eso. Sí, ya, okay. Correcto. ¿Sí? Aquí mismo, por ejemplo, si yo cambio la impedancia, me da cualquier ángulo, claro, pero el desfase entre ellos siempre van a ser 120 grados. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿cierto?, se dice que es una carga equilibrada, ¿cierto? Las impedancias son todas iguales y tiene entonces una componente resistiva de 4 ohms y una resistencia inductiva, ¿cierto?, de 3 ohms. ¿Ya? Y entonces yo lo que hago ahí, por supuesto, calcular la forma polar. Ya les decía yo, ¿no es cierto?, que salvo que su calculadora pase o sume independiente como yo ingrese el fasor, no es necesario hacer eso, pero en el caso de que no haga eso
la calculadora, bueno, cuando yo calculo la impedancia, ¿cierto? Poner al ladito ahí su forma polar o rectangular, depende cómo esté dado. Ya, si está dado en la forma polar, entonces yo pongo al ladito ahí cuál es la forma rectangular y viceversa, porque eso me puede servir, ¿cierto? Lo mismo para las corrientes y las tensiones, ya, tal cual está aquí. ¿Me fijan? Entonces ahí dice que tiene una carga equilibrada con una tensión, dice una fuente trifásica de 380 volts. Secuencia positiva, o sea, la secuencia que dijimos, ¿cierto? ABC, ¿ya? ABC. Y te pide entonces determinar las corrientes de fase y de línea. ¿Ya? La conexión de las cargas, dice allí, es, ¿no es cierto?, en triángulo. ¿Ya? Entonces al tiro sé que si es triángulo, entonces las tensiones son las mismas, ¿cierto? La tensión de línea es igual a la tensión de fase, por lo que decía yo, son los mismos nodos, ¿cierto? ¿Ya? Y tengo que sumar corriente. Bueno, ahí además me está diciendo que hay que calcular la corriente unifase, ¿cierto? Y ustedes se fijan aquí, lo mismo, ahí dice solamente que son 380, nada más, ¿se fijan? Entonces, como son conexión en triángulo, yo sé que las dos fasores son los mismos, o sea, fasorialmente el fasor AB, que es la tensión entre línea AB, el mismo fasor, ¿no es cierto?, en mi carga, o sea, en mi fase. Esta tensión de fase aplicada a esta carga ZAB es la misma tensión fasorial AB. Por eso entonces que allí, ¿no es cierto?, al AB le asigno 0 grados. ¿Ya? ¿Cómo decía aquí? 0 grados. 0 grados. Listo. Le pongo 0 grados. Listo. ¿Ya? Y calculo, igual que antes, me partió por Z, ¿cierto?, con el ángulo de la impedancia, y eso me da entonces un módulo de 76 con menos 36.87 grados. Estos son amperes, ¿cierto? Puse ahí amperes. Y eso, su forma rectangular, equivale entonces a 60.8 menos J45.6. Insisto, aquí es bueno siempre bueno mirar el ángulo, ¿cierto? Insisto, si es que la calculadora no hace el cálculo de operación directa, si yo tengo que hacer la conversión rectangular a polar, porque voy a hacer que la calculadora me dé en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Y entonces tengo que hacer que estos son menos 36. Si son menos 36, quiere decir que estoy aquí, ¿no es cierto?, en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, aquí tengo que tener una componente, ¿no es cierto?, real, positiva, y una componente imaginaria, negativa, ¿cierto? ¿Sí? Eso es como obvio, pero de repente es bueno mirarlo porque a veces incluso uno cuando escribe ahí pudiera equivocarse en este signo. Y si me equivoco en este signo, el problema se va, ¿cierto? Se va a pique, ¿ya? Porque no me va a dar nada, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Ahora, si la calculadora permite después sumar fasorial o rectangular, no hay para qué hacer el traspaso, ¿ya? Pero, insisto, no es tanto lo que demora uno en hacer eso y puede ser útil para algunos cálculos, ¿ya? O por último, ¿cierto?, cuando... Igual se podría hacer el 380 menos 240 y 380 240. Da lo mismo. Daría lo mismo. ¿Aquí abajo? No con el ángulo del voltaje. ¿Aquí arriba? Sí, pero el otro que dice menos 120 se puede... Ah, sí, claro, sí, por lo que yo decía allá, sí, claro, sí, va lo mismo, sí, tengo que estar en el mismo cuadrante, sí, claro, da lo mismo, sí, sí. Por eso digo que en realidad, referencia. No sé qué, es lo mismo en el fondo, pero insisto, uno a veces tiene una forma de trabajar. Yo, por ejemplo, acostumbro ponerlo negativo, no. ¿Ya? Porque si no, si lo pusiera todo positivo, entonces, claro, si es positivo, entonces igual debería ponerlo positivo. Pero también está esa convención, como le dije yo, que siempre se pone el ángulo más chico. Entonces aquí el más chico es 120 negativo, y no tendría que ser 240 positivo. Y acá lo mismo, el ángulo más chico es positivo, por eso lo voy en 120, si no yo pondría menos 240, pero da exactamente lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Ahora, si uno pone 0, menos 120, menos 240, es como más intuitivo que están desfasados en esa secuencia, ¿cierto? Aunque aquí es lo mismo, pero uno podría en un momento así, se nubla, ¿ya? En cambio así no, porque, tengo 0, menos 120, menos 240, listo. Si esas tensiones tienen esos ángulos, entonces estos ángulos también tendrán que dar los 120 de desfase, ¿ya? ¿Sí? Bueno, el otro, como dije, menos 120, lo mismo, ¿cierto? Las cargas iguales,
la magnitud es la misma, el módulo es el mismo, me va a cambiar el ángulo, ¿se fijan? Entonces si yo hago la suma aquí, ¿no es cierto? Acuérdense que para hacer la división, ¿cierto? Yo divido los módulos y al ángulo del numerador le resto el del denominador, ¿cierto? Por eso entonces tengo menos 120 menos los 36,87 me da menos 156, ¿ya? Y su forma rectangular equivalente, ¿ya? Lo mismo para la última corriente, ¿no es cierto? Que sería entonces la tensión PCA, que serían los mismos 380 menos 240 o 120, ¿cierto? La misma historia, el módulo es el mismo, son iguales las cargas. Y entonces ahora a los 120 le resto los 36,87, eso me da 83,13 grados, ¿ya? Y lo mismo entonces aquí, su correspondiente, ¿no es cierto?, forma de rectángulo, ¿ya? Esas serían las corrientes de fase. Repito, aquí está dado el valor, ¿no es cierto?, de las tensiones de línea en el fondo 380, pero como está conectado el triángulo, es la misma tensión aplicada a mi carga, es decir, la tensión de fase es la misma tensión entre líneas, que es la que dan allí, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí no hay ninguna duda, ¿ya? Y por supuesto las corrientes las tengo que calcular. Entonces, si ustedes examinan aquí, tengo menos 36,87, después tengo menos 156,86 u 87, ahí va a depender en realidad del grado de aproximación, pero tengo 120 grados de fase y se fijan, menos 36, acá tengo menos 156, 120 grados de fase entre las dos, ¿ya? Y la otra es de 83, ¿cierto? Que también tengo 120 grados de fase, ¿ya? Eso, por supuesto, ¿no es cierto? Si yo lo grafico, se cumple, ¿ya? Aquí es cuando yo digo que a veces uno podría variarse, en realidad no debería variarse, pero pudiera confundirse, ¿ya? Porque si yo pongo aquí los menos 240, ¿cierto? Y yo entonces le resto los 96, por supuesto me va a dar, ¿no es cierto?, en el sentido contrario, o sea, me darían la diferencia negativa para que me diera 360 grados, ¿ya? Entonces, como digo, siempre se pone el ángulo más chico, pero da lo mismo en realidad, ¿ya? Si se grafican las corrientes esas, más abajito está el gráfico, ¿se fijan? ¿Ya? Ahí están las corrientes. Las que calculamos hasta ahora son estas que están aquí, ahí su A y su B, ¿no es cierto? Y la AB, ¿se fijan? Bueno, ahí después le vamos a poner los ángulos, pero en realidad están en el desfase, ¿no es cierto?, cada una de ellas, ¿ya? Entonces, las corrientes de línea, de acuerdo a la convención, ¿cierto? Como dije, la corriente en la línea A va a ser la corriente en la impedancia AB, que era esta, ¿cierto? Esta era la corriente IAB. Repito otra vez, por convención nomás, de A a B, bajando IAB, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, la otra corriente que interviene en este nodo sería entonces la corriente de esta otra rama, ¿cierto? Y esto, como dije, es la corriente que va de C a A. ¿Se fijan? ¿Ya? C a A es lo que está allí, ¿cierto? Es decir, la corriente I sub A, esa corriente de línea I sub A es la corriente, ¿no es cierto?, IAB, y esta corriente, como dije, que, ¿cierto?, va de aquí para arriba, ¿ya?, por convención nomás, y esa será entonces la corriente CA, ¿cierto? Va de C, este es el nodo C, al nodo A, hacia arriba, ¿ya? Entonces va a ser I sub A igual a I sub B, que está en el mismo sentido, menos la otra que está en el sentido contrario, ¿ya? O si ustedes quieren ahí, la pueden poner en otro orden, da lo mismo, si va a dar lo mismo a suma, ¿no? Así que yo podría decir que en realidad I sub CA, ¿no es cierto?, es I a B menos I A, ¿ya? Pero en realidad, como voy a calcular I sub A, lo pongo en esa forma directa, ¿no? ¿Ya? Y reemplazo, ¿ya? Reemplazo entonces los valores que tengo allá arriba, ¿cierto? Como digo, salvo que la calculadora lo haga de forma directa, lo puede hacer también en la forma polar, ¿cierto? Meto los datos en forma polar, ¿no? ¿Ya? O si no, entonces tengo que hacer la suma, ¿ya? Algebraica, ¿cierto?
entonces yo tendría que tener aquí, ¿no es cierto?, el nexo AB, que sería entonces los 60,8 menos J45.6, menos, ¿no es cierto?, la corriente ICA, que sería esta, ¿cierto? Entonces sería menos todo eso. Y ahí tengo que sumar parte real con parte real, ¿no es cierto?, parte imaginaria, etcétera, y eso me va a dar un valor. ¿Ya? Eso me va a dar un valor. Y encuentro entonces la corriente simplemente sumando por ley de Kirchhoff en el nodo superior, ¿cierto? Eso. Lo mismo hago en los otros nodos, ¿cierto? Entonces, si esta es la corriente I sub B que entra aquí, como dije, todas entran, ¿se fijan? No hay ningún problema, todas entran, ¿ya? Y esta corriente, ¿no es cierto?, yo la defino en ese sentido, entonces esta corriente, ¿no es cierto?, va de B a C. Esta era entonces la corriente B, C, listo, ¿ya? Y nuevamente entonces hago la suma, ¿no es cierto? La corriente I sub B, ¿cierto?, va a ser la corriente IBC menos la corriente AB. Es lo que está ahí. ¿Sí? No tengo para qué aprender eso de memoria. En general yo nunca recomiendo aprenderse cosas de memoria. Sí entender, comprender de dónde viene, cómo yo la obtengo. Eso es lo importante. ¿Ya? Y eso lo puedo replicar 1000 veces. ¿Ya? Porque voy a hacer que el problema me lo dé con la corriente para el otro lado y ya voy a quedar tirado. ¿Ya? Y no es la idea, ¿cierto? La idea entonces es que yo sepa resolverlo independiente, que me digan que la tensión tiene secuencia positiva o negativa, o que la corriente va para el otro lado, qué sé yo, o me cambien la referencia, no importa. Siempre lo que tengo que hacer es una suma fasorial, ¿cierto?, de acuerdo a la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Eso es lo único que hay que tener cuidado. ¿Ya? Y como digo, recomiendo mantener esa definición. Como dije, ¿cierto?, la corriente yo le asigno el sentido, ¿ya?, y respeto de dónde viene y para dónde va, ¿cierto? Si yo la definí hacia abajo, entonces A viene de A y va a B. Si esta la definí hacia la derecha, ¿cierto?, entonces viene de B y va hacia A, entonces se llama IBC. Y la otra, lo mismo, ¿cierto? Yo la definí así, va de C a A. Esta entonces será la corriente ICA. Es más, según yo, es más fácil recordar eso. ¿Ya? Si yo le pongo número o una letra nomás, me puedo confundir y podría confundir la corriente de línea con la de fase. A pesar que no hay por dónde confundirse porque, insisto, las corrientes de línea siempre, ¿no es cierto?, van a ser raíz de 3 veces la corriente de la de fase. Y eso lo pueden ver aquí. Si ustedes calculan aquí la razón entre esta corriente, 131.6, lo dividen por 76, eso le va a dar aproximadamente 1.73 y la raíz de 3 aproximadamente es 1.73. La raíz de 3 aproximadamente es 1.73 veces. Entonces, eso lo puedo trabajar, ¿cierto?, viceversa. Yo podría tener la corriente de línea, ¿cierto? Entonces yo digo, la corriente de fase entonces va a ser los 131.6 dividido por raíz de 3, eso me tiene que dar la corriente de fase. ¿Ya? Y los ángulos, como dije, ¿cierto?, tienen que estar también desfasados 120 grados, que es lo que leímos arriba, ¿cierto? Ahí se ve también, ¿se fijan? Aquí tengo menos 66, 173 y el otro 53. Entre menos 66 y 173 tengo 120 grados. Entre esta y esta también tengo 120 grados. Si yo comparo la corriente, fíjate ahí, la corriente de línea A con la AB, ¿cierto? Con la AB, que sería esta. Si ustedes se fijan ahí, hay un desfase entre la corriente AB, que es la de fase, y la de línea de exactamente 30 grados, ¿se fijan? Esa tiene un ángulo de 36.87 negativo, esta tiene 66.86 negativo, es decir, esta está atrasando a la corriente, ¿no es cierto?, de fase. ¿Ya? Y se cumple. En esta conexión en triángulo, ¿ya?, cuando las cargas son equilibradas, se cumple que, ¿no es cierto?, las corrientes de línea están desfasadas a 120 grados cada una. Las corrientes de fase también están desfasadas a 120 grados entre ellas, ¿cierto? Y además, la corriente de línea, ¿ya?,
atrasa a la corriente, ¿no es cierto?, de fase en 30 grados. ¿Ya? ¿Se fijan? Menos 36,87, menos 66,87. Después tengo menos 156,86, acá tengo 173,13. ¿Ya? Y así, ¿se fijan? La última, que es 83,13, acá tengo 53. ¿Sí? De hecho, si sumara 120 al menos 36, le daría el ángulo del Claro, índice. sí. Y si se lo resta, le da el ángulo Sí. del índice. Sí, sí, cuando hay carga equilibrada, como digo, basta con calcular el módulo y yo después le asigno el ángulo, no, porque se va a cumplir siempre. Por eso te decía yo que el caso que más se analiza, porque primero es fácil adentrarse en eso y manejar eso, y después que uno ya se maneja, ya después la desfaso, o sea, después digo la desequilibrio, quiero decir. Entonces le cambio un valor nomás y vuelvo a calcular lo mismo, pero la clave siempre está en calcular las corrientes de fase. ¿Ya? Y ahí veré yo, en mi conexión, en este caso en triángulo, ¿cuál es la tensión de fase? En este caso la tensión de fase es la misma tensión de línea que me están dando. Si no fuera así, entonces yo tendría esta otra conexión, y si veía la de línea, entonces yo tendría que saber que la tensión de fase es esa tensión que me dan dividido por raíz de 3. ¿Cierto? Porque la tensión de fase tiene que ser más chica que la de línea. Y nuevamente reemplazo aquí y hago la operación. Listo. ¿Ya? Y ahí en realidad no hay problema, porque si tengo conexión en estrella, la corriente de línea es la misma de fase, así que calculé esto y tengo estos problemas. Y la otra es sumar nomás las tensiones, como dijimos acá, pues ya se cumple siempre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Como digo, al principio parece como engorroso esto, pero en realidad es simple. ¿Ya? Es simple, pero hay que ser cuidadoso, ¿no? ¿Ya? Hay que ser cuidadoso con las referencias y después en los valores. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí está el gráfico del diagrama fusorial. Este es el diagrama fusorial de las corrientes. ¿Se fijan? La corriente IC, la corriente IB y la corriente ISUA son las corrientes de línea, ¿cierto? Siempre así, ¿ya? No importa que esté en triángulo o en estrella, siempre las corrientes de línea las voy a escribir así, ¿ya? Siempre entrando, digamos, a la carga, ¿cierto? Mirando la carga, siempre, ¿ya? O si ustedes quieren, saliendo del diagrama, siempre, ¿ya? ISUA, ISUB, ISUC, no hay problema. Y la otra corriente, ¿cierto? Aquí con doble letra, digamos, su índice más bien, ¿cierto? Aunque aquí está como grande, pero en realidad es su índice, ¿cierto? Son las corrientes de fase. ¿Ven? De fase. Y la corriente de fase entonces es esta, ¿cierto? En el fondo la corriente de fase es la corriente por la carga. Esto, ¿ven? Y eso es lo que tengo que aprender, listo. El resto después veré yo. ¿Ya? Y como digo, no es difícil de recordar. Y lo mismo aquí, ¿se fijan? Aquí ustedes lo pueden marcar ahí en los apuntes. Entre esta corriente IC y esta corriente ISUA hay 30 grados de fase. 30, ¿verdad? Y como acuérdense que aquí tengo 30 grados, ¿eh? Ahí, 30 grados de fase. ¿Ya? Aquí también tengo 30 grados de fase. ¿Cierto? Y aquí también. Aunque aquí no estamos en la escala, pero 30 grados tengo en 30 grados. ¿Cierto? Y como siempre los fasores los leemos en sentido, ¿cierto? Así, acuérdense que dijimos que el fasor es una representación de una onda sinusoidal, ¿cierto? Que representa la magnitud, RMS, ya lo pusimos de acuerdo, ¿cierto? Respecto de una onda senoidal, ¿cierto? Y el ángulo es el ángulo de desfase respecto a mi eje de referencia T igual 0, ¿cierto? Cuando considero una onda senoidal. Entonces siempre lo voy a medir en sentido anterior, ¿ya? Y aquí está mi referencia, el pongo siempre 0, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí yo debería tener la corriente, aquí yo debería tener, ¿cierto? En la corriente IC, los 53 grados, 53.13 grados, ¿cierto? Esa, desde 0 mido allá, ¿te digan? Y la corriente ICA, ¿cierto? Que estaba arribita ahí. Acá está en la casa, la cogí. Bueno, ustedes la digan ahí, ¿cierto? Eso eran 173. Era, ahí sea. Sí, era
83, 83, ¿cierto? 83. Aquí ahora no me va a teníamos 86. me cogió el mono. Corrió el monito. Ahí está. Por ahí. ¿Cierto? O sea, bueno, ahí está la suma, pues, está diciendo, ¿cierto? Sí, 83. Ahí Muchas. tengo 30 más 53, pues son 83.13 grados. ¿Se fijan? Ahí por dónde parece. Entonces, si yo me fijara aquí, ¿quién pasó primero? La corriente de fase, ¿cierto? Después detrás va la IC. Por eso decimos entonces que en esta conexión, delta. Ah, ¿usted había salido? Yo pensé que era mi. ¿Cómo la hora? Esa es la hora, ¿cierto? Sí, no son las 11 todavía. ¿No? Ustedes me avisan y yo me la afano aquí. Pero son puntos que después lo recuperamos ahí en la rueda. Eso. ¿Sí? Sí, es una inversión. Mire, pero como una inversión. Como una inversión. En todo caso, no nos ayudan, ustedes me avisan. Pero yo me empalo y si ustedes me avisan. ¿Ya? Entonces aquí, conclusión entonces, la corriente de línea, ¿cierto? Bueno, ahí está escrito, creo. La corriente entonces de línea, ¿cierto? O la corriente de línea, cuando digo de línea, porque son las tres iguales en realidad, ¿cierto? Esta es la corriente de línea, ¿cierto? Esa, ¿ya? Atrasa entonces a la corriente, ¿no es cierto?, de fase en 30 grados. ¿Sí? O lo es lo mismo, yo podría decir, la corriente de fase adelanta a la de línea 30 grados. ¿Sí? Y a su vez, entre ellas, como dije, están, ¿no es cierto?, desfasada a 120 grados cada uno, ¿cierto? Ahí podríamos dibujar la otra, la ISO P, ¿no es cierto?, que tenía 173, ¿no es cierto? 173. De aquí para acá, entonces, hasta ahí, ¿cierto? 173.13, la ISO P, ¿cierto? ¿Ya? Y la otra tiene 30 grados más, ¿cierto? Sí. Que está dado allí. ¿Cuánto era la otra? Está como menos. Sí, estaba puesto en el sentido como 36. Eso tenía. Menos 36,86. Sí. No, esa era la B. O sea, La BC. o sea, La BC tenía. menos 156,86. Sí. Sí, correcto. Menos 156. Pongámosle aquí, ¿se acuerdan? Está acá. Ese piso de abajo. Esto entonces era menos 156.86. ¿Se fijan? No hay por dónde volverse. Y así, la otra igual. ¿Ya? Y el diagrama de tensiones, bueno, lo que ya vimos, son todo igual, en realidad no tiene ninguna. Entonces la corriente de fase, porque al final eso es corriente de fase y corriente de línea. Claro. Siempre Esta tienen. es la de línea. Esa es la de línea. Esta Y es la otra de es fase. Siempre se cumple. Siempre está En la desfasado. posición triángulo, la corriente de línea atrasa a cierta la de fase en 30 grados. O podemos decir que la de fase, también podemos decirlo así, la corriente, ¿no es cierto?, de fase, ¿cierto?, adelanta a la de línea en 30 grados. ¿Ven? Sin ninguna problema. ¿Ya? Y el otro diagrama, este diagrama fasorial de corriente, ¿cierto? Hay un recurso de corriente, ustedes le ahí, diagrama fasorial de corriente. Es una pregunta acertable. ¿Ya? Porque ahí está todo, ahí está toda la información. ¿Ya? Y el otro sería el diagrama fasorial de tensiones. ¿Cierto? El diagrama entonces fasorial de tensiones. En realidad, las dos están ahí mismo, o sea, lo mismo que les dije hace un ratito, ¿cierto? Y en referencia aquí, 0 grados, ¿cierto? Y entonces nosotros dijimos que era la ISO, bueno, ya la hemos dibujado en realidad, sí, la misma, ¿cierto? AB con 0.
la otra que está aquí, ¿cierto? Eso valía, ¿cuánto valía eso? Eso valía 380, ¿cierto? Esta magnitud son 380, ¿sí? Que no pueden. Después estaba la otra que era aquí, 120 grados para acá, ¿cierto? Este era el fasor de C, dijimos, y por supuesto aquí tengo menos 120 grados. Y bueno, va lo mismo, 380. Y esta, ¿no es cierto?, que era el fasor, entonces, ¿no es cierto?, C. Y aquí teníamos 120 grados en ese sentido, o lo que era lo mismo, ¿cierto?, los menos 240 en el otro, como quieran ustedes, pues, 240, ahí, esto menos 240. Siempre tiene que haber 360 por supuesto, la suma de los ángulos, ¿cierto?, alrededor del fasor. Bueno, esto igual vale 380. Y ahí, entonces, el fasor de línea es igual al fasor de tensión de fase. ¿Sí? ¿Por dónde parece? Uno u otro. Nunca voy a tener corrientes y, digamos, iguales y tensiones iguales, o raíz de 3 las tensiones y las corrientes. Es uno u otro. ¿Ya? Así que no hay por dónde parece. La única variedad que puede tener el problema es que las cargas no sean iguales, ¿ya? Pero tampoco, como digo, eso es complicado, sino que en este caso, como ustedes ven, después uno ya se aprende que los desfases se van a dar siempre, por lo tanto yo calculo una corriente y después al otro le pongo el ángulo nomás y se va a cumplir, ¿ya? En cambio acá, si yo desequilibro una, ahí estoy, ¿no es cierto?, obligado a calcular las corrientes, ¿no es cierto?, por fase, cada una de ellas, y por supuesto la misma sumatoria, eso no me va a cambiar, ¿cierto?, la misma definición de las corrientes, pero no se va a cumplir que las corrientes de línea son todas iguales, porque basta que una corriente de fase sea distinta y, ¿no es cierto?, las corrientes entonces van a variar, ¿ya? Y por supuesto los de fase van a depender del ángulo que tenga, ¿no es cierto?, la impedancia. O sea, siempre es válido eso, ¿ya? Siempre es válido eso. ¿Ya? Bueno, yo aquí calculé la potencia igual, pero no lo voy a hacer ahora porque quiero revisar la potencia y después el sábado puede ser hacemos el cálculo, ¿ya? Como hay varias formas de hacerlo, para que ustedes ahí lo vayan recordando. Profesor, entonces, eso, lo de acá me vuelve a entrar en la evaluación. ¿Para cuándo está más o menos la evaluación? La verdad que supuestamente, no me acuerdo la fecha de término, pero las clases teóricamente terminan el 21 de diciembre. No sé si a ustedes les dieron el mismo calendario. Sí. La fecha. De hecho, el Estamos 21. comprando regalos y quieren estudiar. Profe, de hecho, el 21 es la última fecha en que se pueden hacer evaluaciones. Claro, pero eso siempre se estira un poquito ahí. Lo crítico es la fecha de entrega del acta de nota. Eso sigue inamovible. ¿Cuándo eso? Eso es después de la prueba integradora, que no me acuerdo cuándo es la prueba integradora. ¿Pero fecha usted no? ¿En enero? ¿Qué? ¿La primera semana? Esa fecha sigue inamovible. Esa fecha es inamovible porque después de esa prueba, como a los 2 días, hay que entregar el acta de nota. ¿Ya? Entonces, Así que eso sería para la esa fecha. prueba va a entrar esto y ¿cuánto? ¿Qué falta por pasar todavía? ¿Ya les dije ya? Pero entonces Yo no tengo que se hacer da 2 pruebas. Una de esta manera y otra de Fourier. Sí. ¿De qué? Entonces podríamos hacer esta prueba La otra de julio. la primera semana de diciembre. el 6 de diciembre. 2 semanas. Sí, puede ser. Y la otra la podemos hacer. El 21. Una semana después. El 21. Realmente debe ser la 21, pero ahí tengo que ver porque a lo mejor puede que haya alguna. Tenemos muchos sectores. Un aplazamiento ahí. David, No, sí, no, sí. No, porque existía porque está a la vuelta del año nuevo. Porque es que hay feriado, Es una hay semana de receso, vacaciones. hay receso. Pero ahora dejamos de hacer eso. ¿Ah? No hacemos receso. No es que no se puede, porque la universidad la cierra.
Y no. Y lo otro, lo otro que haga una prueba no, con las dos materias. Una y un test o algo así. Una con las dos materias. ¿Ah? Primera parte y segunda parte. Claro. ¿El John cuántos problemas le hizo? ¿Cuántos problemas le hizo? ¿Dos problemas le hizo? ¿Sí? ¿Dos problemas? ¿Dos pruebas? ¿Cuántos tenían? No, el John ¿cuántos problemas puso en la prueba? Como 3 o 4. Cuatro. Cuatro en Tres cada o uno. 4. Claro. Se lo terminamos las 10. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Más de la hora. Acá dice que el calendario el 14 de diciembre es el término de clase y evaluación. ¿El 14? Sí. ¿El 14 seguro? Sí. El último, ¿no? Es el último. No, sí, Pero- sí, ese pero- quizás es del principio de año, ¿no? No, si después lo recalendarizaron. Si era el 21. Sí, lo El regalé. John me robó una Del clase el próximo. sábado pasado y que luego tengo que recuperarla. No, pero sí, ajá, yo lo voy a conversar con... Lo voy a conversar con Juan Carlos Delgado, que es el director de la carrera, y ahí le aviso. ¿Ya? Pero estén preparados que la primera semana tenemos que hacer una prueba de esto. Ya. Ya. La primera semana de diciembre. El 6. ¿Sí? Y después la otra, ahí vamos a ver, en una de esas lo podemos estirar un poquito y lo vamos a No. hacer. ¿O adelantarla? Pasamos la. ¿Adelantarla? ¿No? Hacerla la semana. ¿Adelantar? Es que va a ser la maleta. No, adelantarla no podemos, sería un suicidio. Ese sería un ¿La buena fecha? Pero con esta materia, con los diagramas, estamos. ¿La buena fecha? Con Sí. test. Esta materia no es difícil. Con test. Ya. Y lo tuyo. Bueno, ahí hay Y lo algunas tuyo. conclusiones. Ya las conversamos, ¿se fijan? Las corrientes están equilibradas, significa que son todas iguales, ¿cierto? Siempre y cuando, insisto, las cargas sean las mismas, ¿ya? Y están desfasadas 120 grados. Tanto las corrientes de línea como las de fase, ¿ya? También se cumple lo que ya decíamos ahí, la corriente de línea siempre es mayor, ¿cierto? Porque, insisto, aquí hay una sumatoria de las dos fases que componen una nodo principal, así en todos los vértices, ¿ya? Siempre es más grande. ¿Cuánto más grande? Raíz de 3 veces, o sea, 1.73, y eso lo comprobamos, ¿cierto? Cuando calculamos la corriente de línea sumando estas dos corrientes de fase en este nodo y en este. Así que no hay por dónde meterse. Aunque yo no sepa eso, el resultado me da lo mismo, ¿cierto? Me va a dar eso, ¿ya? Siempre y cuando sean las cargas iguales. Y lo que ya decíamos acá, ¿se fijan? Aquí están por detalle cada uno. La I sub A respecto a la corriente de fase, ¿cierto? La I sub B respecto a la de fase, etc. Nosotros dijimos en general, lo pusimos por ahí en alguna parte, ¿cierto? Aquí, lo pusimos, ¿cierto? La corriente de fase, entonces adelanta la corriente de línea en 80. O lo que es lo mismo, ¿cierto? Se retrasa la corriente de línea. ¿Ya? Aquí hay un ejemplito, se los dejo de tarea, ¿ya? Se los dejo de tarea, están los resultados ahí. ¿Cuál es el detalle de esto? ¿Ya? Y esto es aquí para que pongan a mano lo que aprendieron con el short, ¿ya? Que aquí las cargas son distintas, ¿de qué? Las cargas son distintas, por lo tanto este no es un sistema equilibrado, ¿ya? Pero ¿cómo operamos? De la misma forma, o sea, siempre la corriente por fase tengo que tener la tensión aplicada a la carga, que es la tensión de fase, ¿cierto? Dividido por la impedancia, ¿ya? Ahora, ahí se da el valor de la tensión, se ve, dice ahí, voltaje trifásico, 100 volts, secuencia positiva, o sea, la misma secuencia, ¿sí? O sea, el mismo esquema, la única diferencia es que ahora tengo 100 volts, ¿ya? 100 volts de magnitud, ¿cierto? 100 volts de magnitud, pero como ves, una carga, ¿no es cierto?, conectada al triángulo, entonces la tensión de fase es la misma, ¿no es cierto? Claro, la tensión Son 100 de volts. fase es la misma tensión de línea, o sea, la tensión AB, ¿cuánto va a ser? 100. 100, Cero. ¿qué más? 100 con 0. Perdón, 0 grados en volt, ¿cierto? ¿Sí? Y así la otra, ¿cuánto será la otra? 100. 100 con cuánto? Menos 120. Menos 120 y la otra 100 con 120. será 100 con menos 240 o 120 como ustedes quieran,
¿ya? Y calculen la forma, ¿ya? Entonces ahí es bueno que hagan esto, insisto, para que vean la diferencia, ¿ya? Menos conversión. Ahí tenemos cargas distintas, por lo tanto, ¿no es cierto? No se va a cumplir que todas las corrientes sean las mismas, ni tampoco las corrientes de línea ni las de fase, ¿ya? Ya. Y después aquí hay otro ejemplito aquí abajo, fíjense. Nuevamente, repetir la parte A, No vamos a dar ningún. pero abriendo, ¿no es cierto?, la rama donde está la impedancia CA, ¿ya? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, yo abro, ¿cierto? ¿Y qué pasa si abro aquí? ¿Qué pasa con esa fase si la abro? ¿Ah? Solamente se considera la corriente. Ah, No hay corriente, ¿cierto? No hay corriente, no es infinita. Es cero. Corriente cero, nula. La abrimos, ¿cierto? Abrir circuito, Quedan dos fases. ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta corriente que está aquí? Va a aumentar. No sabemos, depende de la impedancia. Va a Pero ser ¿qué va a pasar? igual, y uno igual ahí. ¿Qué esta va a ser la misma, verdad? Y uno igual ahí. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y con esta? Se suma. ¿Ah? Va a ser. O sea, y A Va a ser igual a B más B B es más igual a A. Esta no se va a afectar porque tiene sus corrientes respectivas que concurren. Pero esta sí se va a afectar y esta también. claro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, traten de hacerlo ustedes, ¿ya? Si no, el sábado lo hacemos igual. ¿Ya? Pero eso está medido. ¿Ah? Aquí. ¿Está el resultado? Sí, claro. Ahí está el resultado. Pero no le crean a los resultados, ¿ah? Por norma general, no le crean a los resultados ni del apunte, ni del libro, ni los que yo les dé. Yo apunto. Ustedes háganlo, menos yo. Ustedes háganlo. ¿Qué grabado? Saludos. Que editar, así que a mí me sacan de ahí. Ustedes confíen en lo que están haciendo, eso es lo importante, ¿cierto? Como buen ingeniero tiene que seguro lo que estoy haciendo, ¿cierto? Ya, entonces, para avanzar un poquito, a continuación, ahora se analiza la conexión en estrella, ¿ya? En estrella. Profe, ¿ya? disculpa, antes de pasar a cuando se habla de secuencia negativa, ¿se cambian las corrientes? No. Sí, una fase la cambio y se cambia el orden de la Se cambia sí, la fase. sí, sí. O aquí en el diagrama es como si yo lo leyera al otro lado. ¿Sí? Ah, ya. Cambio la referencia. ¿Ya? Pero en general invierto una fase y se invierte una toda la secuencia. ¿Ya? En realidad aplico lo mismo, si insisto, si va a depender nomás de cómo yo definí mis corrientes. ¿Ya? Y si esto yo lo diera vuelta aquí, ¿ya? Porque tendría que darlo vuelta, ¿cierto? Da lo mismo, o sea, mantengo ese orden que yo di. Ahora, si ustedes lo quieren, lo cambian, pero yo no les aconsejo que lo cambien, manténganlo nomás y después entonces ya se van a acostumbrar a esta corriente, esta más, listo. ¿Ya? Ahora, saben que insisto, si yo miro el diagrama, al tiro puedo saber cuál es el orden que tienen los fasores para sumar. ¿Ya? Eso es lo mejor. Y así eso lo replico 1000 veces. Si yo aprendo una cuestión de memoria, el día que me cambien la corriente, se me las baila mi fórmula. ¿Cierto? No sirve eso. No sirve. ¿Ya? Entonces, aquí se dan dos casos, con neutro y sin neutro. ¿Ya? ¿Ya? En este caso se parte con la carga con neutro, significa entonces que hay una línea, ¿no es cierto?, ahí adicional, que obviamente está tomada, ¿no es cierto?, en el punto común de las tres cargas. ¿Cierto? La conexión estrella se caracteriza por eso, ¿cierto? Igual que allá, las tres líneas que alimentan, ¿cierto? Las cargas conectadas de tal manera entonces que cada línea, ¿cierto?, se conecta a un extremo de la carga por las tres, y el otro punto, ¿no es cierto?, que queda de la carga se conecta a un punto común, que sería ese. ¿Ya? Entonces cuando tengo neutro, el neutro lo conecto ahí, y obviamente tengo una línea más. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hay neutro, ¿cierto? Cuando hay neutro, ese punto común, ¿cierto?, se conoce como punto, ¿no es cierto?, de referencia, y uno le llama neutro en realidad, y ahí uno dice tensión, ¿no es cierto?, entre línea y neutro. A veces uno le llama fase neutro, pero en realidad, ¿no es cierto?, siendo estricto de la tensión entre la línea y el neutro, ¿ya? Porque estas son las tensiones de línea, ¿cierto? Estas, ¿ya?
entre este punto y ese, entre ese y este, y entre estos dos, ¿cierto? Tengo la tensión AC, BC, CA, etc. ¿Ya? Y aquí sigo teniendo mi tensión en la carga, ¿cierto? Que como dije, en este caso se conoce como tensión de fase, ¿ya? Y en realidad, ¿no es cierto? Como digo, es la tensión que yo tengo entre una línea y el punto común que es mi neutro, ¿ya? Y esta es la tensión. Entonces, si yo voy a calcular la corriente aquí, entonces va a tener esta tensión, la de fase. ¿Cuál va a ser la tensión de fase en este caso? La que yo tenga entre una línea y el punto neutro. ¿Se fijan? Entre la línea y el punto neutro. Entre la línea y el punto neutro. ¿Ya? Ahora, cuando están equilibradas, significa que las tres impedancias son iguales. Y como ya sabemos que las tensiones también están equilibradas, ¿cierto? Solamente tengo un desfase de 120 grados, pero los módulos son los mismos. Entonces, claramente los módulos, las corrientes también siguen la misma conducta. O sea, igual que en el caso anterior, las corrientes tienen las mismas magnitudes las tres. Lo único que va a cambiar va a ser, ¿no es cierto?, el desfase. Pero también 120 grados, ¿no es cierto?, desfasada ahora las tensiones. Porque como aquí tengo mi punto, ¿no es cierto?, de conexión, ¿ya? La corriente de fase, que es la corriente que pasa por la carga, es la misma corriente de línea, ¿se fijan? O sea, el I sub A va a ser igual, ¿no es cierto?, a la corriente que circula de A a N, digamos, porque este va a ser el N, ¿cierto? Este es el N. Entonces, la tensión AN, ¿no es cierto?, ¿ya?, dividido por la impedancia ZA, me da la corriente, ¿no es cierto?, en esa carga, que es lo que definimos acá como corriente de fase, ¿ya?, como corriente de fase. O sea, la tensión de fase, en este caso, es la tensión que está entre la línea A y el neutro, ¿ya?, para esta carga. Para esta, la tensión que está entre y el neutro. Y finalmente la otra lo mismo, entre la línea C y el neutro. ¿Ya? Eso es lo único que tengo que tener claro. El resto es lo mismo que ya hemos hecho antes, calcular, ¿no es cierto?, las corrientes, ¿ya? Y en este caso entonces, como es la misma corriente la que sale acá, ¿no es cierto?, ¿ya?, la corriente de fase es la misma corriente de línea, ¿ya? Raíz de 3 veces entonces va a ser la tensión, porque tengo entonces ahora la tensión AN aquí, ¿cierto? Pero la tensión de línea la tengo entre A y B. Entonces yo puedo sacar la relación, ¿cierto?, sumando aquí, cerrando aquí, y digo entonces, ¿no es cierto?, la tensión, ¿cierto?, AB será la suma de la tensión AN más la tensión, ¿no es cierto?, entre N y B. Y hago la sumatoria aquí, ¿cierto? Si hago esa sumatoria, entonces voy a encontrar que el módulo de la tensión de fase, ¿ya?, es decir, la tensión aplicada en la carga, ¿ya?, es el módulo de la tensión entre A y B dividido por 3. Por lo que es lo mismo, la tensión entre la línea A y B es raíz de 3 veces la tensión que tengo aplicada entre la línea A y el neutro, ¿ya? Y eso vale para todas las cargas cuando tengo sistema equilibrado. Además se cumple que si el sistema está equilibrado, ¿cierto?, yo tengo que hacer una sumatoria de corriente aquí, porque este es un nodo principal ahora, ¿se fijan? Este es un nodo principal, porque tengo la corriente en la impedancia ZA, ZB, ZC y también la del neutro, ¿ya? Entonces se demuestra que para cargar, ¿no es cierto?, equilibrada, la corriente del neutro debería darme 0, ¿ya? De hecho, lo vamos a comprobar por un ejercicio cuando calculamos lo que yo les decía acá, ¿cierto? La corriente sub N, ahí no lo indicó mi colega, pero se acostumbra a indicar en el mismo sentido que está esta, ¿sí? Entonces, si yo la defino de aquí para allá, ¿cierto?, estas están todas entrando aquí, ¿sí? En este nodo, esta entra, esta también entra acá, por lo tanto las voy a sumar las tres, ¿ya? Y esa, ¿cierto?, como todas llegan, ¿no es cierto?, y estas llegan acá, entonces por Kirchhoff la sumatoria tiene que ser igual a 0, de donde entonces la corriente en el neutro es menos la suma de las tres corrientes de fase, ¿ya? O sea, I sub N es menos la suma de las tres. O si ustedes quieren, menos I sub N es igual a la suma de las tres corrientes de fase. Que si son iguales, entonces basta con que calcule una y la multiplico por 3 en cuanto a la magnitud, ¿ya? Y por supuesto que me tiene que dar 0 cuando está equilibrada. Si no están equilibradas, entonces la corriente del neutro va a ser, ¿no es cierto?, distinta de 0, ¿ya? Y eso, como digo, lo vamos a comprobar ahí
en algún ejercicio que está propuesto y otro que está también ahí desarrollado. Profesor, ¿Sí? ¿ese es el sistema que ocupan los transformadores en distribución o no? Porque de alguna parte tienes que sacar el neutro. En general, claro, todo lo que es alimentación siempre están conectados en estrella. Ya. Siempre, igual los generadores. ¿Ya? Bueno, ahí hay toda una teoría detrás de eso, ¿no? Pero se supone que la conexión en estrella tiene mucha ventaja desde el punto de vista de la potencia y dicen que también es más barato. Yo no soy experto en máquinas, insisto, ¿ya? Así que ahí ustedes logran eso en el sistema eléctrico ahí con Juan Carlos Delgado, que hace eso. Pero tiene sus justificaciones, bueno, ahí lo ven de todos, de muchos puntos de vista que van a moderar los transformadores, las máquinas, etcétera, etcétera. Y estudian todos los parámetros característicos de cada. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la conexión y la relación circuital. Ahora, esto igual va a ser aplicable, como les mencionaba yo en alguna oportunidad, cuando vean ahí los rectificadores trifásicos, ¿ya? Y los hexafásicos también, obviamente, se vuelve a tomar las relaciones de las tensiones y corrientes entre línea y fase, ¿ya? Pero también es el mismo, guardando las proporciones, la misma filosofía, o sea, rectificador trifásico es como si yo tuviera dos rectificadores monofásicos desfasados 120 grados también, y eso hace que el rizado disminuye, ¿ya? Y el valor medio, ¿cierto? O continuo que le llamamos, aumenta, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, aquí entonces, si lo comparamos con el anterior, ¿cierto? Se va a cumplir la sumatoria de tensiones, ¿ya? Y las corrientes son las mismas, ¿ya? Cuando tenga un sistema equilibrado. Y cuando el sistema es equilibrado, ¿cierto? La corriente en neutro tiene que ser cero, ¿ya? Ahora, el otro caso de desequilibrado, como digo, también, ¿no es cierto?, más adelante se estudia y, como digo, también vamos a ver que hay una forma de, cuando yo tengo una conexión en triángulo, ¿cierto?, pasarla a una estrella, ¿ya? Y cuando es equilibrado, como les adelantaba yo, después lo vamos a hacer en un ejercicio igual, yo puedo transformar este delta equilibrado a una estrella equilibrado, ¿ya? Dividiendo simplemente la impedancia de esta por 3 y tengo un circuito equivalente en estrella de este mismo, ¿ya? Ahora, la ventaja de ese es que, claro, yo a mí me siento la corriente de línea es la misma corriente de fase, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, cuando yo tengo dadas las tensiones ahí, ¿cierto? Yo puedo encontrar la relación solamente a través de raíz de 3, ¿ya? Y como son las cargas equilibradas, entonces los ángulos ya sé que van a estar desfasados 120 grados, ¿cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, se cumple una relación de 30 grados ahora respecto, ¿no es cierto?, de las tensiones, ¿ya? De las tensiones, como yo le adelantaba en el monito que borramos al principio, ¿cierto? Puesto que aquí lo que sumo son tensiones, las corrientes son las mismas, sumo tensiones. En el de acá, las tensiones son las mismas, sumamos corrientes. Eso es lo que hay que recordar. El resto es aplicar ley de Ohm, ¿no es cierto? Y todo lo que ya sabemos de circuito, ¿ya? La misma idea aquí, mantengo la misma denominación para las corrientes entrando, ¿cierto? I sub A, I sub B, I sub C, las corrientes de línea, que a su vez son las mismas corrientes de fase, porque están en el mismo sentido, dado que este es el punto común, ¿cierto? Entonces la corriente también la vamos a simbolizar como I sub A, N, si ustedes quieren, aunque son las mismas, pero para hacer referencia a que la corriente que pasa por la carga, ZA, ZB o ZA. En realidad, podría llamarle como quisiera, porque son las mismas, pero para mantener digamos, la denominación, ¿cierto? Es preferible mantenerla igual ahí como corriente I sub A, corriente de línea. Y la otra la voy a llamar de fase, como decíamos allá, que eso es para los dos casos, o podría llamarle corriente AN, si ustedes quieren. Este es el punto común, ¿verdad? Siempre entonces del A al N, por eso que va en el mismo sentido, ¿ya? Por tanto, tiene el mismo sentido, ¿no es cierto? Y eso implica el mismo ángulo y el valor del módulo, por supuesto, es el mismo, ¿ya? Y eso me tiene que dar entonces aquí que la corriente, como dije, vale 0. Y también aquí no está indicado para la corriente en ese sentido, ¿ya? Siempre desde izquierda a derecha, siempre así, ¿ya? Y eso lo mantengo y no me pierdo, ¿ya?
Ahí nuevamente están definidas las corrientes, se fijan que es lo mismo, ¿ya? Y fíjense lo que yo decía hace un ratito, aquí se fijan, dice ahora B sub AN, B sub BN y la última I sub CN. Podría llamarle B sub A o B sub B o B sub C, ¿no? Pero es mejor, ¿cierto? Al menos cuando uno está recién estudiando esto, ponerla así, AN, no me pierdo, o sea, yo sé que esa es la tensión, ¿no es cierto?, entre la línea A y el punto común, es decir, es mi tensión que tengo aplicada a mi carga, o sea, la tensión de fase, ¿ya? Tensión de fase, ¿ya? ¿Qué más dijimos? Bueno, recordar nomás que son, ¿cierto?, corrientes fasoriales, ¿ya? Y si las cargas son equilibradas, entonces voy a tener desfase también de 120 grados, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Eso va a ser siempre lo mismo, a no ser que yo tenga una fase desequilibrada. La misma definición que ya yo le he adelantado, ¿cierto? La corriente neutro, con ese sentido, el corriente neutro, de izquierda a derecha, me tiene que dar la negativa, ¿no es cierto?, de todas las sumas, ¿ya? ¿Sí? Bueno, aquí hay un problemita sencillito, ¿ya? Que en realidad está como ejemplo, ¿no? ¿Ya? Se fijan aquí, la misma carga, ¿ya? O sea, es un sistema equilibrado, conectado entre ellas, ¿ya? Y fíjense que aquí dice conectado a una fuente trifásica de secuencia ABC, o sea, lo que dijimos, ABC, en ese sentido, ¿cierto? Tal cual, aquí, tal cual, acá en la estrella, el mismo sentido de las corrientes de línea, ¿cierto? Y ya sabemos entonces la corriente, ¿no es cierto?, de línea igual a la de fase, ¿ya? Y aquí entonces, fíjense que aquí lo pusieron directo, ¿ya? Lo pusieron directo, ¿ya? Es decir, como me están dando la tensión entre líneas, que sea los 381, entonces la tensión de fase tiene que ser la tensión de línea dividido por raíz de 3. ¿Ya? Y los 30 grados de desfase, ¿cierto?, de la tensión de fase respecto de la de línea. ¿Ya? Ahora, ustedes también podrían haber tomado ahí la tensión de línea igual que antes, es decir, yo voy a decir acá, ¿no es cierto?, en este problema, ¿cierto?, y yo simplemente puedo decir tomar la misma referencia, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, yo digo, bueno, si la referencia no la voy a cambiar y me están diciendo que la tensión de trifásica de 380, entonces yo puedo decir, bueno, la tensión, ¿no es cierto?, AB va a ser entonces 381 voltios ahí, para que dé juntito los 220, con ángulo de 0. Lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, se cumple también lo que dijimos al principio, o sea, la tensión de fase también está desfasada 30 grados respecto de la tensión entre líneas. Y así la otra, después la otra, ¿no es cierto?, será lo mismo 381 con menos 120, y después la última, ¿cierto?, sería los 381 con menos 240 o 120, como ustedes quieran ponerlo. Listo. Ahora, aquí es repetir lo mismo. Fíjense que aquí se hace más fácil, ¿ya? Puesto que como tengo las tensiones de línea y sé la relación entonces que es raíz de 3, yo le doy la forma al tiro, alfa sol, tensión, ¿no es cierto?, de fase. ¿Ya? Y basta que tenga uno, el otro de fase 120, ¿cierto? Entonces será 40 grados negativo menos 120 sería 150, ¿cierto? Y si lo desfaso 120 más, me va a dar, ¿no es cierto?, los menos, ¿cierto?, 120 menos 120 menos 240, ¿ya? Y si lo escribo entonces en sentido contrario, me va a dar entonces los 90 grados, ¿ya? Considerando los 30 grados de fase que tengo aquí. En el fondo, ¿no es cierto?, sería... No me alcanza a salir aquí, para que vean dónde sale. Sería esta misma desfasada 120 grados más, ¿cierto? O sea, serían ¿cuánto? Si desfaso, esta sería esta desfasada 30 grados más, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Perdón, 120. 120 a partir de esta, ¿cuánto sería?
Con 120 más de desfase serían menos 150, menos 120, serían menos 270. Menos 270, ¿cierto? Y menos 270 es lo mismo que decir 90, ¿cierto? Por eso que aquí está con 90, ¿sí? De ahí sale, ¿ya? Insisto, si yo me doy esta referencia, lo saco al tiro lo otro, ¿ya? O lo que les dije acá. Eso no se pierde, ¿entendés? Lo mismo, no cambia, lo mismo, ¿ya? Si el único cuidado que tengo que tener son en las magnitudes. Y como digo, no hay por dónde, ¿verdad? Eso porque si este es el punto neutro, como dije, la tensión de la línea la tengo aquí, entre A y B. Entonces, si hago el recorrido, tengo entre A y N y entre N y B. O sea, tengo que sumar esta y esta, pero fasorialmente. Y eso me dará la tensión entre A y B. ¿Ya? Así que, como digo, hay que recordarse de eso. Si está en delta o triángulo, sumo corriente, las tensiones se mantienen. Si está en estrella, sumo tensiones y las corrientes son las mismas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya se inicia? ¿Ah? Ojalá que la prueba la entreguen a la hora. No, inviertan tiempo en la... Ya si ya no vamos, que tenés esta idea, no me lo pongo, ¿ya? Bueno, las conclusiones, fijan, la misma que ya dijimos antes. O sea, las corrientes de fase, ¿cierto? Ya son las mismas, desfasadas entre ellas 120, ¿ya? La corriente de neutro, que ya lo decíamos ahí, tiene que ser cero cuando es equilibrada, ¿ya? Entonces, aquí hay, lo que sigue después, ahí ustedes pueden echar un vistacito ahí. Hay un problemita por aquí que sería bueno que lo revisaran. Yo de todas maneras lo voy a revisar el próximo sábado. ¿Trazo 4? Sí, sí, ese es un vistacito ahí. Profe, ¿esto no lo subió todavía? Ese es el mismo apunte que tenemos. De hecho, aquí hay algunos errores en esto porque el apunte está corregido. Ese es el apunte oficial que tenemos. En todo caso, yo voy a resolver los problemitas que están ahí el sábado, así que ahí vamos a hacer más detalle de lo que está ahí. ¿Ya? Y vamos a dibujar los diagramas igual que no están ahí en el libro. ¿Ya? Tampoco están ahí, y todo eso lo tengo ahí de apoyo, ¿no? ¿Ya? Para seguir la misma línea que tienen ustedes. ¿Me firmaba la lista, cierto? Ya, entonces la próxima clase, sábado, vamos a hacer un ejercicio.